Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per venir en aquest dia d'hivern i amb aquesta pluja que comença. Des de la Fundació Save the Children us volem agrair la participació. El meu nom és Cristina Masó, m'excuso que la companya Emily Ribas no ha pogut venir avui. Voldríem agrair a l'Observatori Social de la Caixa que ens aculli novament en aquesta casa, a Macaya, i també a les nostres ponents d'avui que venen des del País Basc. Que en aquest segon acte del cicle de conferències de reptes socials de l'obra social ens enfoquem en la prevenció de la violència. L'objectiu d'aquest cicle és facilitar aquest coneixement per poder fer difusió d'iniciatives basades en l'evidència que puguin incidir en les polítiques públiques de les nostres administracions. I volem recalcar sobretot la importància de l'avaluació dels estudis empírics en aquesta matèria. Actors com l'Observatori ens donen la possibilitat de poder estudiar i donar aquest espai tan important per compartir entre els actors rellevants. Hoy, cambio al castellano, tenemos el placer de compartir la experiencia de Incredible Years, de Años Fantásticos. Es un programa que es basado en la evidencia, con más de 30 años de desarrollo metodológico y que se ha implementado en más de 20 países, originario en Estados Unidos, desarrollado por parte de la doctora Caroline Webster Stratton, de la Universidad de Seattle, que ya nos contarán un poquito más. Queremos recalcar solamente que este programa es especialmente interesante porque se enfoca en la parte más crucial de la violencia, que es la prevención. Existen pocos proyectos enfocados en la prevención que sean basados en la evidencia y por eso estamos especialmente interesadas en la presentación de hoy. El objetivo del programa de Incredible Years es mejorar las habilidades parentales y las competencias socioemocionales de niños y niñas y de sus familias, sobre todo con problemas de conducta. Y presenta una amplia evidencia empírica en trabajar con varios tipos de familias. Entonces hoy veremos un poquito cómo se ha adaptado en el contexto del País Vasco. El piloto que presentaremos hoy está liderado por el Ayuntamiento de Donosti San Sebastián y con la colaboración de la Universidad del País Vasco y también con todo el apoyo del equipo de la doctora Caroline Webster de la Universidad de Seattle, como la parte del acompañamiento y la implantación del piloto en el contexto del País Vasco. Recalcar que es una de las primeras experiencias de implantación de programas basados en la evidencia en los servicios de protección infantil de nuestro país. Entonces, por eso nos hace especialmente contentas poder compartirlo con todas vosotras. Entonces, presentarles las ponentes hoy. Tenemos con nosotros a Pilar Ibaceta, jefa del Servicio de Prevención, Infancia y Familia de Donostia, Nagore Aldalur, coordinadora y responsable del programa Incredible Years, Años Increíbles en el Ayuntamiento de Donostia, y por último Ignacia Arrua Barrena, profesora de la Universidad del País Vasco e investigadora del programa de Incredible Years. Entonces os dejo con ellas, empezar a Pilar y después al final tendremos una ronda de preguntas con el público. Muchas gracias. Buenos días. Voy a intentar hacer una pequeña presentación en catalán, unas pequeñas palabras. A ver si lo digo bien y, por acercarnos a vuestra ciudad, a vuestra cultura, a vuestro idioma. Bon dia. Volia agrair-los la invitació a aquestes jornades en un lloc tan belle i emblemàtic com és el Palau Macaya i a aquesta ciutat que ens encanta visitar. Como veis, vamos a presentar el programa. Yo soy Pilar Ibaceta, del área del Servicio de Prevención, Infancia y Familia del Ayuntamiento de San Sebastián, y me acompañan, ya han hecho la presentación, Nagore Aldalur y Ignacia Rabarrena. Vamos a entrar directamente, lo tenemos que hacer un poco ágil y dinámico en lo que es la presentación del programa y paso directamente a cómo vamos a estructurar la ponencia y qué partes va a tener. Vamos a ver si le doy a la... Aquí. Vamos a estructurarla de la siguiente manera: dónde y por qué implantamos el programa Años Increíbles. En segundo lugar, el programa Años Increíbles, sus objetivos, evidencia empírica y procedimiento de intervención. En tercer lugar, los resultados de su aplicación piloto en Guipúzcoa. Y por último, las conclusiones y las lecciones aprendidas.
Yo voy a empezar esta primera parte explicando lo más brevemente posible, si es que soy capaz porque me gusta mucho hablar, pero cómo hicimos cuál es nuestra estructura organizativa, que ha permitido también la implantación del programa y por qué lo hicimos. Muy brevemente, porque podríamos contar muchas cosas, pero tenemos el tiempo que tenemos. Me he permitido traeros un encuadre de dónde estamos, ¿no? En la Dirección de Acción Social, en los servicios sociales del Ayuntamiento de Donosti. Somos atención primaria, somos municipio y nos estructuramos de esta manera. Como podéis observar, tenemos en la Dirección de Acción Social 4 grandes servicios. Estos 4 grandes servicios son el Servicio de Acción Comunitaria, que se organiza a través de 8 centros de servicios sociales en diferentes barrios de la ciudad, dando atención primaria, es la entrada de la ciudadanía, sus necesidades, a todas sus necesidades, bien sean económicas, sociales, las necesidades también de protección a la infancia y a la adolescencia, y luego está el Servicio de Personas Mayores y Discapacidad y Servicio de Inserción. Del Servicio de Inserción cuelga abajo, en la parte de abajo donde pone SMUS, es el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, es un servicio que atiende todas las urgencias sociales y aquí tenemos, pues también muchos casos de atención de urgencia a casos de menores. Voy a pasar la siguiente, el servicio nuestro me voy a focalizar en las 3 siguientes diapositivas en lo que es el servicio de prevención infancia-familia, que tiene como 3 grandes ejes, que es el eje de la prevención, el eje de la atención a familias que ya vienen con situaciones de desprotección leve y moderada, principalmente, y también de nuestro servicio de infancia cuelga el servicio de atención a víctimas de violencia de género. En cualquier caso, como veis, toda la diapositiva, somos una estructura organizativa que funcionamos de forma coordinada, de forma transversal, porque la notificación, los casos de atención, las derivaciones se realizan en el conjunto de la organización. Bien. Focalizándonos en lo que es el servicio de prevención infancia-familia, yo me voy a detener solamente aquí en 2 cuestiones principales, que son la prevención, el programa que tenemos de prevención, y el programa de intervención. El programa de prevención es un programa de intervención precoz que viene funcionando desde hace unos años. En la población destinataria son todas aquellas familias con niños y niñas entre 0 y 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad o tienen algunos indicadores incipientes de dificultad en la crianza. No estamos hablando de los casos de desprotección, sino de esa parte previa que se detecta en el ámbito comunitario y este ámbito comunitario, que son los centros escolares, centros de atención primaria, ocio y tiempo libre, tenemos también este programa con Guardia Municipal, todos aquellos agentes que interactúan con menores, desarrollamos y aplicamos este programa de prevención y detección precoz. Por dar un dato solamente, atendemos en el año 2022, atendimos 1.163 casos atendidos. Atendidos quiere decir que se han detectado y que se ha hecho algún tipo de intervención. Muy rápidamente, en lo que es el programa de intervención, son aquellos casos que atienden la población de niños y niñas que vienen con alguna situación ya de desprotección leve o moderada o que pueden estar en riesgo de desprotección y se gestiona con un equipo contratado de 13 psicólogas. Estos 2 programas, tanto la parte de prevención como de intervención, los profesionales que atienden a estas familias y niños y niñas actúan como responsable de caso y ponen en marcha todas aquellas intervenciones que consideran y que prescriben necesarias y se valen de los recursos o hacen propuestas de recursos de intervención familiar. Para eso tenemos un servicio contratado, que es el Servicio de Intervención Socioeducativa y Psicosocial. Son 29 educadores y 6-8 terapeutas. En este momento no sabría definirlos porque ha habido algún cambio en el equipo, pero que proporcionan todos ellos, todo este servicio, de educadores y terapeutas que están al servicio de la intervención, bien de aquellas familias que están en prevención o en intervención. Estos profesionales están formados
en todo, por eso he ido poniendo la diapositiva como en partes, toda la parte de abajo son el mapa de recursos de intervención familiar que el Ayuntamiento de Donosti ha ido incorporando. Como veréis, entre ellos, desde donde pone ABI, Safe Care, Años Increíbles, Egokitzen y Parentalidad Positiva, esos 5 programas son programas que hemos venido implantando a lo largo de estos años y son programas basados en la evidencia. Los 2 anteriores... perdón. Egokitzen es un programa, es el nombre del programa, es un programa de prevención y tratamiento para familias, padres y madres que se encuentran en procesos de separación y divorcio conflictivos y que tiene un impacto en los menores. Es un programa que trajimos porque nos parecía importante, teníamos muchas familias en estas situaciones y el impacto que supone esas separaciones conflictivas. Se llama Egokitzen, que significa adecuando, ajustándonos, es en euskera. Bueno, en cualquier caso, todos estos profesionales, educadores y terapeutas, están formados en los diferentes programas, se han ido especializando, se han ido formando para aplicarlos. En la parte de la izquierda, donde pone educador y terapeuta, aquellas familias que no pueden participar en estos programas basados en la evidencia, que tienen un carácter grupal o individual también, por diferentes razones, se aplica una intervención más individualizada y adaptada a esas familias. No todas las familias pasan por los programas basados en la evidencia, pero para que veáis un poco el cuadro y cómo está la estructura organizativa. Muy rápidamente, como veréis, paso a señalar que el programa de detección e intervención precoz, que es el que veíamos en la anterior gráfica, arriba, prevención, programa de detección e intervención precoz, es un programa preventivo, es un programa que se aplica en todo el ámbito comunitario. En el municipio de Donosti estamos prácticamente en todos los colegios públicos y concertados, trabajando con todos los agentes educativos, haciendo formación, haciendo asesoramiento a todos estos agentes y haciendo intervención precoz, cuando se detectan las primeras señales o indicadores incipientes de vulnerabilidad. Es un equipo de 9 psicólogas y una coordinadora. Actúan también como responsables de caso, atienden también a estas familias y las derivan también a los programas basados en la evidencia de una forma muy preventiva, aunque tengan solamente indicadores de vulnerabilidad. En definitiva, el objetivo, como veréis abajo, es el establecimiento de una red cada vez más alineada con los objetivos públicos de la protección a la infancia. Nos permite actuar de una manera más temprana, acceder a situaciones de riesgo de desprotección en sus primeras manifestaciones. Esa es una de las claves, y en eso hicimos una apuesta que nos parecía apuesta y necesidad muy clara. El programa de intervención, que es la otra parte, donde es un programa ya cuando vienen las familias notificadas, porque desde los diferentes sistemas, bien educativo, bien desde los centros de salud, bien desde las trabajadoras sociales, los centros de servicios sociales, porque ya hay una situación donde esos indicadores apuntan a una desprotección leve o moderada que hay que evaluar, que hay que investigar y que hay que hacer y poner en marcha tratamientos o los recursos que fueran necesarios. Para ello tenemos contratados 13 psicólogas que además trabajan en los 8 centros de servicios sociales, y los recursos que ponen en marcha estas responsables de caso, de estos casos que vienen notificados ya de desprotección, son todos los recursos que os he enseñado abajo, que es todo el mapa de recursos de intervención familiar, entre ellos aplicando Años Increíbles, que es uno de los programas, no sé si es estrella, pero es un programa que es el que hemos venido pilotando, y junto con otros programas que también se adecúan a las necesidades y tipologías del conjunto de las familias que atendemos. Esto en realidad vengo otra vez a nombrar cuáles son estos programas. El Safe Care es un programa de cuidado seguro, es un programa que es dirigido a familias que presentan con problemáticas de negligencia. No me voy a entretener en esto. Luego está Años Increíbles, con sus diferentes, aplicamos el programa con familias que tienen hijos y hijas entre 4 y 8 años y 9 y 12 años. Y el objetivo es reemplazar el ciclo intergeneracional de desprotección en un ciclo saludable, funcional, protector y para todo el sistema familiar, y donde niños y niñas puedan desarrollar todas sus habilidades y competencias para la vida.
Bueno, ¿cómo iniciamos todo este proceso? Muy brevemente, porque yo ya voy un poco a esto. Durante el año 2013 nos encontramos, empezamos a hacer una reflexión a tres bandas, ¿no? El Ayuntamiento de Donosti, los servicios de protección a la infancia del Ayuntamiento de Donosti, Servicio de Protección a la Infancia de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tiene competencias en materia de la atención a niños y niñas en situaciones de desprotección graves. Nosotros tenemos la competencia en la desprotección leve y moderada, y la Universidad del País Vasco, acompañándonos en un proceso de reflexión, de análisis, viendo la necesidad de mejorar el sistema de protección infantil, porque ya habíamos detectado una serie de carencias que a continuación voy a explicar. Es un convenio que tiene como objeto la implantación con carácter experimental y piloto, ya veis, en el año 2014, de programas de intervención, prevención y tratamiento basados en la evidencia. Bien, bueno, a partir de este análisis, las dificultades detectadas, bueno, aquí he recogido del informe final que realizó la Universidad del País Vasco. Hizo un informe final una vez que hicimos la implantación experimental y piloto. De ese informe final se sacaron una serie, bueno, se recogen qué dificultades detectamos en ese momento, en ese primer momento. Esas dificultades son las que aquí señalamos, es el incremento que había de niños y niñas y familias atendidos en el Servicio de Protección Infantil, la evidencia de que esas intervenciones con las familias y niños con problemas de mayor gravedad se llevaban a cabo de forma muy tardía, con peor pronóstico, los resultados eran limitados y además no se evaluaba, básicamente. La elevada duración de las intervenciones y la convicción de que se aplicaban programas de intervención poco estructurados, en los que el qué, el cuándo y el cómo de intervención con los niños y niñas y sus familias descansaban en gran parte en criterios profesionales, ¿no?, de la valoración y criterio de cada profesional. Esas fueron las dificultades y esto nos impulsó a mover, a implantar, a seleccionar este programa y a hacer esa experiencia experimental y piloto con el programa Años Increíbles. Partimos de que los principios en ese proceso de reflexión y para poner en marcha toda esta implantación, los principios básicos que deben de guiar la mejora del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, recogimos los siguientes, que era necesaria la intervención temprana. Como veis, se basa en la idea principal de que niños y niñas, de ofrecer a niños y niñas y a sus familias el apoyo necesario, pero en los primeros años de vida. Etapa en la que deben alcanzar, bueno, pues una serie de hitos muy importantes en su desarrollo, que van a sentar las bases, ¿no?, de estos niños para su desarrollo posterior. Iniciamos también el proceso de implantar estos programas orientados al desarrollo de las competencias sociales y emocionales, pero en niños y niñas en esas edades tempranas. Es ahí donde nos parecía, queremos, bueno, y esos son los principios, ¿no?, de la intervención temprana. La selección de programas que han sido evaluados y mostrado su eficacia, por eso la universidad ya nos orientó a, bueno, y se eligió el programa Años Increíbles, porque, bueno, recogía estos criterios, la adecuación del programa a las características y necesidades de las familias, el efecto de su aplicación sobre los factores de riesgo, es otro de los principios, actividades claramente secuenciadas en manuales de aplicación y, muy importante, y lo vamos a repetir a lo largo de toda la ponencia, la formación, supervisión de los y las profesionales y la evaluación de todo el proceso de implantación del programa Años Increíbles y otros que también hemos ido incorporando, de su cobertura, de su proceso y resultados. Bueno, yo termino aquí mi parte, le voy a dar paso a Ignacia Arrobarrena para que explique la parte del programa, objetivos, etcétera. Gracias, Pilar. Bien, voy a hacer una breve descripción del programa Años Increíbles. Este programa fue diseñado en los años 80 por Caroline Webster Stratton en Estados Unidos. Inicialmente el programa se diseñó como programa de prevención de la conducta antisocial y delictiva y partió de la abundante evidencia empírica existente respecto a la relación entre trastornos de conducta en la infancia, dificultades o inadecuación en el ejercicio del rol parental y conducta antisocial y delictiva en la adolescencia y madurez, además de la influencia recíproca entre estas variables. Todo esto apuntaba a la actuación temprana sobre el entorno familiar y los patrones de relación paterno-filial como una de las líneas de prevención de la conducta antisocial y delictiva.
Inicialmente este programa se diseñó y se aplicó en servicios de salud mental y se dirigió específicamente a niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno posicionista desafiante y trastorno de conducta, aunque luego, como veremos, se ha aplicado en distintas poblaciones. Años Increíbles es un programa estructurado basado de orientación cognitivo-conductual que incorpora también elementos de la teoría de la coerción de Patterson, Bandura y Piaget, y sus objetivos a largo plazo, como hemos señalado, se fijan en la mejora del aprovechamiento escolar y la reducción del absentismo escolar, del consumo de drogas o alcohol, de los trastornos de conducta y la conducta antisocial en la adolescencia. Objetivos que pretenden alcanzarse, como se ve en el modelo lógico del programa, a través de la reducción de los factores de riesgo y la potenciación de los factores protectores que la evidencia empírica nos muestra que está asociado a estos problemas. Y pretende alcanzar estos objetivos a largo plazo a través de una intervención precoz en la infancia que se dirige a 3 objetivos principales, como se han señalado ya. Por una parte, mejorar la competencia y habilidades emocionales y sociales de los niños y niñas, prevenir y tratar problemas emocionales y comportamentales y mejorar las prácticas parentales y la relación paterno-filial. El programa consta de 3 currículos, uno dirigido a padres-madres, otro dirigido a profesores y otro dirigido a los niños y niñas, que pueden utilizarse de manera independiente o aplicarse de manera combinada. En el caso de los currículos dirigidos a padres y madres, se dirigen a las edades 0-12 años, mientras que los currículos para profesores y niños y niñas se dirigen al rango 3-8 años. El programa se ha aplicado en múltiples países con éxito, con diferentes grupos culturales y en diferentes contextos, como en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Noruega, Holanda, Japón y de manera más cercana en Portugal también. Ha sido evaluado con más de 20 estudios randomizados, es decir, estudios con grupo control, con medidas aplicadas a los padres-madres, a profesores y medidas también de observación, y los resultados obtenidos, particularmente por el programa de la versión para padres y madres, que ha sido la más evaluada, han hecho que sea calificado con los niveles máximos de eficacia en las bases de datos de programas basados en la evidencia, algunos de los cuales están aquí señalados. El programa ha obtenido mejores resultados con familias y niños con problemas más graves. Es decir, se han obtenido mejores resultados en su aplicación en tratamiento versus prevención y en programas de prevención selectiva versus prevención indicada. Estudios de seguimiento han constatado el mantenimiento de sus efectos, con evaluaciones a los 12 meses, a los 3, 8 y 12 años. Aquí pueden verse los resultados más significativos obtenidos por el programa con padres y madres, con niños y niñas con problemas significativos de comportamiento y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y como puede observarse, los resultados reflejan no solo mejoras en las habilidades parentales y en las pautas de relación paterno-filial, sino también mejoras en el bienestar psicológico de los padres y madres. Estos son también, aquí se pueden ver, algunos de los resultados obtenidos por los programas, por la intervención con los niños y niñas. El programa Años Increíbles también ha mostrado resultados positivos con padres y madres vulnerables y maltratantes, habiéndose formulado algunas recomendaciones específicas para su aplicación con familias donde se producen situaciones de desprotección infantil, con el objetivo de superar los desafíos y las barreras particulares que presentan las familias con mayor nivel de dificultad. Estas recomendaciones incluyen proporcionar al menos 18 o 20 sesiones de intervención, porque el programa, en su aplicación con familias de la población general, incluye 13 sesiones, pero se recomienda ampliarlas a 18 o 20 para familias con problemas con mayor gravedad en sus dificultades, la adición de visitas domiciliarias, y, por otra parte, la adición del programa terapéutico para los niños y niñas para abordar los problemas que muchos niños y niñas que son víctimas de desprotección presentan en relación a la vinculación afectiva, la regulación emocional, las habilidades sociales y el desarrollo cognitivo.
Vamos a ver ahora a continuación, mi compañera Nagore Aldalur va a exponer de manera más detallada el proceso de aplicación del programa en Guipúzcoa y su procedimiento de intervención. Hola, buenos días. Yo voy a entrar un poquito cómo es el programa, ¿vale? Cómo trabajamos, cómo son las sesiones y, bueno, un poquito ya más profundamente el programa. Entonces, a ver. Vale, entonces, en San Sebastián aplicamos el programa que está dirigido a familias que tienen niños entre 4-8 años y 9-12. Vale, la diferencia entre ellos es que en el programa de 4-8 se trabaja también con los niños. Hay grupo terapéutico para los niños, cosa que en el programa de 9-12 no hay, ¿vale? Ahí solo se trabaja con los padres. Y luego también hay cierta diferencia en el contenido, porque, bueno, más o menos, luego ya iremos viendo qué se trabaja, pero bueno, es lo mismo, está adaptado a la edad, evidentemente, y en el programa 9-12, bueno, hay varias sesiones dedicadas más a la motivación escolar, a la lectura, bueno, hace un poquito más hincapié en todo el tema escolar, que no se trabaja tanto en el programa de 4-8. Pues como he dicho, el programa está dirigido esencialmente a familias con niños 4-8, 9-12 años que tienen problemas significativos de comportamiento y padres-madres que tienen, bueno, pues dificultades para manejar esos comportamientos, ¿no? El niño se encuentra en riesgo de sufrir una situación de desprotección o ya lo está sufriendo y, bueno, pues la idea es que las dificultades no se agraven y que la desprotección no se agrave. Los problemas que nos podemos encontrar son, bueno, por una parte externalizados, en el que puede haber hiperactividad, agresividad con adultos, con iguales, y luego problemas también internalizados, ¿no? Bueno, últimamente también nos están llegando muchos casos de niños muy inhibidos, bueno, con cierta inhibición social que ya les está afectando en el día a día en el colegio. Entonces, bueno, sí que se les pide que uno de los progenitores... Bueno, en familias biparentales sí que se intenta trabajar y motivar para que acudan ambos padres, ¿no? Porque al final siempre es mucho más eficiente de cara a trabajar luego en casa, pero sí que se les pide que por lo menos uno de los padres sí que tiene que acudir siempre, ¿vale? No, bueno, pues hay familias que tienen dificultades porque trabajan a turnos y tal, y en esos casos, pues uno de los padres por lo menos sí que tiene que acudir, bueno, pues semanalmente, porque al final es un programa, bueno, pues que tiene una continuidad. Entonces, si te vas perdiendo sesiones, al final es que no... Luego los resultados, pues no, ni de la evaluación, ni luego los objetivos que tenemos, ¿no? Pues no se cumplen. Entonces sí que se les pide que por lo menos uno de los padres tiene que acudir. Y en el programa de 4-8, evidentemente, pues el niño también tiene que acudir a todas las sesiones, ¿vale? Luego tienen que aceptar que las sesiones se graben. Esto al principio igual choca un poco, pero es verdad que luego no solemos tener problemas con las familias, se les explica bien y se recoge bien, bueno, se les hace firmar un documento en el que, bueno, el ayuntamiento se compromete a, bueno, pues que esas grabaciones no salen, solo son visionados por los profesionales que están aplicando el programa, porque sobre todo, y luego de cara a las supervisiones también, pero sobre todo de cara al grupo de niños, que luego iré explicando todo, son 6 niños, son 2 horas, pero son muy intensos, hay un montón de cosas que se nos escapan. Entonces, de cara a la preparación de la siguiente sesión, siempre solemos visionar pues esa sesión, qué se nos ha escapado, qué podemos mejorar, qué podemos trabajar con este niño que justo en la sesión no nos hemos dado cuenta. Entonces, pues la grabación es importante. La grabación es importante y, bueno, al final, bueno, explicándoles bien a las familias, la verdad es que no hemos tenido problemas. Además, bueno, sobre todo en el grupo de los padres, bueno, la cámara está enfocada a los profesionales, ¿no? De cara a la supervisión, a la acreditación. Entonces, bueno, a los padres se les ve la nuca y casi ni se les ve. A los niños sí, porque son sesiones muy dinámicas en el que jugamos, saltamos, bailamos. Bueno, pues sí se les ve más, pero bueno, hay una absoluta confidencialidad, los vídeos no salen y, bueno, ahí no hemos tenido problemas. Criterios de exclusión. Bueno, cuando se detecta o hay sospecha de abuso sexual intrafamiliar, hay maltrato físico o psíquico de gravedad elevada o muy elevada, pues bueno, pues en nuestro caso que igual ya hay que derivar el caso a la Diputación, ya hay que tomar alguna otra medida de protección. Entonces, bueno, pues en esos casos no, porque al final es para trabajar con los padres y si se va a tomar alguna medida, pues no tendría mucho sentido, ¿no?, de trabajar en casa. Y luego, bueno, pues si los padres o las madres presentan alguna limitación cognitiva, lingüística, alguna adicción, salud mental, pero tiene que ser algo que realmente les impida
¿no? Aprovechar las sesiones, ir adquiriendo el contenido que se trabaja, porque al final, bueno, los líderes, ¿no? Los profesionales siempre se adaptan a la familia. Pues si tienen que adaptar cierto material, tienen que dedicarles un tiempo más exclusivo, pues bueno, pues porque tienen ciertas dificultades o limitaciones, se hace. Entonces, bueno, para que la familia sea excluida tienen que ser ya pues limitaciones importantes que realmente veamos que no se va a poder trabajar, ¿vale?, con estas familias. Y en cuanto a los niños, pues bueno, tiene que presentar un retraso en el desarrollo, ¿no?, que provoca que sus capacidades o nivel cognitivo sea inferior a un niño de 4 años, que es la edad mínima para poder participar en el programa. Pero bueno, y eso, pues si no también al final es verdad que el rango de edad, los grupos son, bueno, entre 4 y 8 años, intentamos que sea, ¿no?, que haya un poco variedad de todo. Entonces, bueno, las actividades, luego iremos viendo, hay un montón de actividades que se pueden adaptar, o sea, es un programa muy estructurado, pero es muy flexible. Entonces, bueno, pues adaptamos los ejercicios, ¿no? Podemos tener en la misma sesión, o sea, en un grupo, niños de 8 o de 4, y entonces, bueno, los ejercicios que les damos también van acordes un poquito a su capacidad, a su edad. Entonces, bueno, ahí no hay problema. Bueno, antes del inicio del programa sí se hace una reunión con los padres y con la responsable del caso, que es un poquito como ha hablado mi compañera Pilar. Las responsables del caso pueden ser, no sé si os acordáis, del programa de prevención o ya casos que ya están notificados, ¿vale? Entonces, las responsables pueden ser de ambos contextos. Entonces, con la responsable del caso, con la familia y luego con un líder de niño y un líder del grupo de padres. Vale, entonces a las familias, bueno, se les explica más detalladamente el programa, en qué consiste, se habla, bueno, pues ¿no?, de la grabación y se hace, bueno, pues también se firman los documentos necesarios. Acuerdo de participación, el permiso de grabación, bueno, se les da también una hoja informativa, pues bueno, que hace el ayuntamiento con los datos personales, cómo cumple la ley de protección de datos, bueno, ¿no? En esa reunión se aclara un poquito todo y se recoge también, bueno, pues bueno, los objetivos que tiene la familia, ¿no? ¿Qué le gustaría trabajar, qué le gustaría mejorar? Pues bueno, las dificultades que ellos ven en su casa, en su hijo. Entonces, bueno, se recoge un poquito esa información. Y al final del programa, una vez acabado, se hace otra reunión, bueno, a la que llamamos de evolución, en el que se habla un poquito, por una parte desde los profesionales, bueno, pues tanto en el grupo de padres como en el de los niños, cómo se les ha visto, los avances que se han observado, cómo les hemos visto trabajar. Y lo mismo las familias, pues las familias también hacen una devolución. Pues me he sentido tal, hemos avanzado en esto, hemos notado cambios, creemos que nos haría falta seguir trabajando esto. Bueno, ¿no? Pues se hace como un cierre ya más individual y una devolución. Bueno, esto mientras la familia está en el programa, es verdad que el líder de los padres o el líder de los niños es un poco el que mantiene todo el contacto con la familia, con el colegio, luego iré explicando, pero, entonces, bueno, la responsable de caso queda un poquito al margen, a no ser que surjan, bueno, pues algún problema que les está impidiendo aprovechar o para asistir o tal, entonces, bueno, pues se contacta con ella y pues hace falta, ¿no?, solucionar esto, pero si no, se quedan un poquito al margen. Y entonces las familias tienen contacto con los profesionales del programa. Vale. Y bueno, a no ser que el EPI, el equipo de psiquiatría infantil o ayudas económicas y tal, no se activan otros recursos, no se pone una terapia individual, ni una terapia familiar, no se activa un educador en el domicilio. Las familias solo trabajan con el programa. Vale. Las sesiones son grupales, ¿vale? En el caso del grupo de los padres es el grupo educativo terapéutico, ¿vale?, en el que hay 6 familias. Y en el caso de los niños es un grupo terapéutico. Como he dicho, máximo 6 familias, y en el caso de los padres, bueno, pues se intenta que acudan ambos padres, ¿no? Pero bueno, pues no siempre es posible. Las sesiones, como ha dicho mi compañera Ignacia, bueno, el rango es, bueno, puede ser hasta 20 y algo, según, bueno, pues si quieres incidir más en algún contenido concreto, pero bueno, nosotros, viendo un poco el calendario y tal, en el grupo de 4-8 hacemos 18 sesiones, que más o menos pues, son unos 6 meses, y en el de 9-12, 17 sesiones. La frecuencia es semanal, es una sesión semanal de 2 horas.
y hacemos de septiembre a finales de enero, febrero y de febrero a finales de junio, julio. Ahí, bueno, siempre andamos ahí haciendo encaje de bolillos porque es verdad que entre las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, que las familias se van, entonces, bueno, encajar 18 sesiones, por eso no hacemos muchas más, porque andamos con bastantes problemas porque una vez acabado el colegio ya en junio ya se van de vacaciones, ya no vienen a las últimas sesiones, entonces, bueno, hacemos eso, esas 2 tandas. Y el idioma, bueno, pues en el grupo de padres principalmente suele ser en castellano, todo el material está traducido al castellano, pero bueno, también hay, depende mucho del grupo, ¿no? Porque si el grupo también es muy euskaldún, pues las sesiones se hacen en euskera, las dinámicas se hacen en euskera, y en el grupo de niños, sobre todo, suele ser totalmente bilingüe, o sea, depende del grupo. Y en la misma sesión, bueno, pues podemos dirigirnos a unos niños en euskera y en castellano, porque al final, sobre todo para trabajar con los niños, es importante la lengua materna. Bueno, trabajamos mucho que hablen de sus emociones, de experiencias, tal, entonces, bueno, pues al final es verdad que el material está en castellano, pero al final con los chavales, bueno, pues allí por lo menos hacemos en euskera, porque al final todos van a la Ikastola, todos, bueno, pues todos, ¿no? El aprendizaje es en euskera, entonces al final sí que es importante, entonces, bueno, pues lo hacemos generalmente en euskera. Bueno, en las familias biparentales, como he comentado, bueno, intentamos que participen ambos padres, ¿vale? Y luego en parejas separadas o divorciadas, bueno, pues se les da la oportunidad de poder acudir al mismo grupo, pero bueno, es verdad que no es fácil, ¿no? Si están separadas, puede ser pues porque la familia no se siente cómoda, pues prefieren acudir a grupos separados, o porque desde el profesional también se considera que no es conveniente, ¿no? Que estén en el mismo grupo, que vayan escuchando cómo trabaja, porque al final es un programa en el que se habla mucho de, o sea, es muy práctico, es muy dinámico, entonces, bueno, ¿no? Pues van relatando cómo están en casa, cómo trabajan, hacen role-playing de, bueno, pues porque es eso, es muy práctico, entonces, bueno, pues al final a veces no es, se considera que no es adecuado, ¿no? Que estos padres estén en el mismo grupo, entonces, bueno, tienen oportunidad de ir a grupos diferentes. En nuestro caso tenemos grupos de lunes a jueves, tenemos 4 grupos, entonces, bueno, pues uno de los progenitores siempre tiene que ir al mismo grupo con el niño, o sea, el niño siempre tiene que ir, pues, por ejemplo, al grupo de los martes, y entonces el otro progenitor, pues, puede ir el jueves o el miércoles o, bueno, otro día. Bueno, el programa se aplica en un local y los padres y los niños están en salas independientes, ¿vale? En esas 2 horas no tienen ningún contacto. Hay servicio de guardería porque sí que se cuida mucho el que puedan, antes del inicio del programa se trabaja mucho el que puedan acudir, ¿vale? O sea, aquellas circunstancias que les vayan a impedir venir o tal, pues se intenta poner todos los medios posibles para que realmente, bueno, se les haga fácil, ¿no? Venir. Entonces, bueno, pues hay un servicio de guardería para aquellos hijos o hermanos que no, bueno, que no participan en el programa. Los grupos están liderados por 2 líderes, ¿vale? En el grupo de padres hay 2 líderes y en el grupo de niños hay otros 2 y en el de niños hay una figura de apoyo también, porque al final, bueno, sí que suele hacer falta. Y entre ellos, bueno, hay una coordinación semanal para ver un poquito cómo ha ido la sesión y están muy en contacto. En los grupos de padres, aparte de esas 18 sesiones, hay una llamada semanal, o sea, cada líder tiene 3 familias asignadas, entonces hay una llamada semanal a la familia. Y luego 3 visitas domiciliarias. El contacto semanal es un poquito, bueno, porque al final ellos tienen que luego poner en práctica lo que se ha trabajado en esa sesión. Entonces, bueno, pues es un poquito recoger cómo les ha ido, si han surgido dificultades en el domicilio, no, si hay cuestiones que, bueno, pues que en la sesión no se han sentido cómodos, que no quieren compartir con otros padres, es como un espacio más individual. ¿Vale? Y un poquito las visitas lo mismo, los objetivos de las visitas serían también eso, pues repasar las visitas están ya establecidas en la sesión 4 o 5, en la 9 y en la 14. Entonces, bueno, el objetivo es trabajar las sesiones que se han visto, pues por ejemplo, en las 4 primeras hemos dado este contenido, este y este. Lo habéis entendido bien, lo habéis aplicado bien, porque luego en las visitas domiciliarias, bueno, pues el líder va a observarlo in situ, ¿no? También están los niños, se les hace poner en práctica lo que se ha trabajado, entonces, bueno, pues es una manera de ver realmente si lo están aplicando bien, no, bueno, pues poder trabajar, ¿no? Ahí mismo en las dificultades que vayan surgiendo.
También se pueden recuperar pues, contenidos que, bueno, pues alguna sesión por enfermedad, por una cuestión de trabajo, si alguna no han acudido, pues tampoco pasa nada y en esa visita de forma más breve, pero se puede recuperar el contenido, ¿vale? Y luego, bueno, pues como he dicho, en las llamadas también pues puede haber contenido que no quieren compartir en grupo, otras historias que, bueno, pues que prefieren trabajarlo a nivel individual con el líder, ¿no? Entonces, bueno, pues son espacios más individualizados que las familias pues aprovechan un montón. Y en el grupo de los niños, aparte de las 18 sesiones, los líderes que trabajan con los niños tienen contacto con el colegio, ¿vale? Se hacen 3 reuniones de coordinación al inicio, hacia la mitad del programa y al final. Al inicio, bueno, pues para explicar un poquito el programa y recoger desde el colegio cómo ven al niño y la información que puedan aportar. Y al final, de la mitad pues se les va... Bueno, se va recogiendo si van notando cambios, no, si hay evolución, y la del final, pues lo mismo, ¿vale? Y aparte se envían 9 cartas al centro escolar, que son un poco, pues como un resumen del contenido que se está dando, ¿vale? En cada tema se les manda una carta de forma resumida explicando, pues ahora vamos a trabajar el tema de las emociones y cómo se trabaja, el tema de resolución de problemas y cómo se trabaja. Y bueno, es verdad que en el envío de esas cartas, aunque sea por correo electrónico, pero se sigue manteniendo contacto con el centro escolar. Entonces, bueno, si un niño tiene más dificultades o el colegio pide tener más contacto, alguna reunión extra, pues no hay o sea, ahí hay flexibilidad y nos podemos reunir todas las veces que haga falta, ¿vale? Y en el caso de 9-12 es verdad que aunque no se trabaja con los niños y al inicio cuando empezamos a trabajar con el programa no lo hacíamos, sí que fuimos viendo que era importante también tener contacto con el colegio. Entonces, bueno, ya en las últimas tandas sí que hacemos 2 reuniones de coordinación, porque nos dimos cuenta que, bueno, que tenemos la información que nos da la familia, pero hacía falta contrastar esa información si realmente, bueno, pues desde el centro escolar tienen la misma visión, ven, ¿no? Entonces, bueno, sí que hacemos 2 reuniones, al inicio y al final. Aquí no hay cartas porque en principio no hay grupo de niños, entonces, bueno, el contacto es como más limitado porque es verdad que en el 4-8 al estar trabajando con las familias semanalmente, ¿no? Pues yo tengo también mucha más información para compartir con el colegio, para transmitirles. En el 9-12 no tenemos contacto con los niños, entonces, bueno, pues es un poco lo que nos cuentan las familias y lo que vamos observando, ¿no? Intuyendo también de cómo van las cosas. Ahora, estos son un poquito ejemplos, ¿no? Pues este es, por ejemplo, una de las cartas que se manda a los profesores. Este es el de detectando, comprendiendo y hablando de los sentimientos, ¿vale? Este es cuando trabajamos el de las emociones. Y esto es que no he dicho, el programa los líderes de padres son los que tienen el contacto con los padres, ¿no? Y los que trabajamos con los niños, por ejemplo, pues no tenemos tanto contacto, pero sí que les vamos, en cada sesión, sí que les vamos haciendo una devolución a los padres de qué estamos trabajando. Pues en esta sesión hemos trabajado, pues esto, y entonces en cada sesión se les da una carta. No, pues esta es la número 4... Pues mira, es también lo de las emociones, ¿vale? En los que se les dice un poquito, bueno, lo que hemos trabajado y se les dan también como pistas de cómo pueden trabajar ellos también, pues el tema en casa con los niños, ¿vale? Pues eso, aquí ya se puede ver. Pues cómo pueden ayudar a los niños, ¿no? Hablar de los sentimientos. Bueno, la traducción viene ya traducida desde Estados Unidos, entonces, bueno, a veces la traducción, pero bueno, a los padres sí que les sirve y les da pistas de cómo trabajar, ¿no? Y es verdad que al final así vamos trabajando un poquito, ¿no? Hay padres que nos dicen, joder, pues he estado hablando con los niños y él ya me decía y tal, porque al final nosotros también en el grupo de niños ya vamos trabajando eso y eso facilita mucho a los padres, bueno, pues que el niño también ya se está habituando, ¿no? A oír el mismo lenguaje, trabajar lo mismo. Los objetivos en el grupo de padres, pues bueno, fortalecer la relación y el vínculo paterno-filial, reforzar las capacidades interpersonales y la red de apoyo, establecer rutinas, límites, disciplina no punitiva y resolución adecuada de problemas, promover pautas de comunicación e interacción positiva con el niño, acompañar al niño en la estimulación cognitiva y escolar, proporcionar ayuda para desarrollar autoconfianza, autocuidado, que sean menos autocríticos, disminución de la culpabilidad y las resistencias y proporcionar ayuda para desarrollar redes de apoyo. Esto a nivel grupal es muy importante, ¿no? Porque nos hemos encontrado con familias que vienen muy solas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que entre ellos, bueno,
Luego depende de cada grupo, pero hay grupo que ha hecho grupo de WhatsApp, que luego siguen quedando de vez en cuando. Entonces, bueno, hay grupos que entre ellos, bueno, hacen una red de apoyo muy maja. Esta es un poco la base, ¿no? Este es el contenido que se trabaja en el grupo de padres. Es un programa con una filosofía desde el refuerzo positivo, ¿no? Disciplina positiva, refuerzo positivo. Entonces, bueno, pues hace mucho hincapié en trabajar la base de la pirámide, ¿no? La empatía, el juego, el escuchar, el elogio. Entonces, se dedican muchas semanas a trabajar todo ello. Y bueno, como veis, las banderitas verdes, pues allá ya pone, ¿no? Uso frecuente. Entonces, bueno, a las familias se les insiste constantemente de que esa es la base y que eso hay que trabajarlo todos los días. Y bueno, es verdad que las familias, ¿no? Al principio empiezan y, bueno, pues sí, ¿no? Estoy jugando con mi hijo y le dedico tiempo especial, pero no, yo quiero hablar de normas, de límites, porque no me obedece, no me hace caso, ¿no? En las primeras sesiones es todo el rato, sí, esto está muy bien, pero nosotros queremos trabajar, pero bueno, es verdad que ellos se van dando cuenta que a medida que van trabajando la base y que se afianza la base, es verdad que los niños les van haciendo más caso, ya no tienen que repetirle las cosas 5 veces, ya no tienen que gritar, pues porque en esa atención positiva, ¿no? Y en ese refuerzo positivo que le han dado, ya le está haciendo caso. Entonces, bueno, las primeras sesiones son así, pero los padres es verdad que suelen decir, es que estoy alucinado, ¿no? Porque, o sea, es que ahora me hace caso y no le he puesto normas y bueno. Es verdad que sí, que está bien. Y bueno, pues esta pirámide sí que se les da en la primera sesión, ¿no? En la que he dicho que se firman los documentos, que se explica un poquito más detalladamente el programa, se les explica detalladamente también esta pirámide y bueno, se les da una copia también para que ellos tengan. Esta es un poco, bueno, la sala que tenemos ahora, que ahí hemos ido cambiando. Entonces, bueno, ahora estamos en una ubicación provisional y bueno, esto es un poquito la sala, ¿no? Aquí se ponen los 2 líderes y bueno, pues el resto de padres. Y entonces, bueno, la estructura es un poquito, pues al principio acogida, pero es una acogida muy breve de revisión un poco de las tareas, de cómo ha ido la semana, porque para eso está la llamada telefónica que se les hace semanalmente, ¿vale? Entonces, porque al final son 2 horas, pero es que no da tiempo de nada. Entonces, bueno, la acogida es muy breve de qué tal ha ido y tal, porque cada líder ya ha tenido, bueno, pues una llamada individual o una visita en el que ya se recoge más detalladamente. Y luego se trabaja el tema de la sesión, que puede ser el elogio, el juego, pues no sé, las normas, y se hace con el visionado de vídeos, lluvia de ideas y el role-playing, ¿vale? O sea, las 2 horas es con esas actividades. El role-playing al principio es verdad que suele dar mucho corte, hay familias que, bueno, pues que les cuesta, pero luego es verdad que, bueno, que es muy potente, porque al final, o sea, ellos mismos se van dando cuenta, poniéndose en un rol del niño, de tal, bueno, pues cómo actúa. Joder, pues no me había dado cuenta, ¿no?, de cómo se puede estar sintiendo mi hijo pues cuando le estoy gritando, ¿no? Pues luego se les pregunta, oye, ¿cómo te has sentido? Pues fatal, porque, ¿no?, la madre me estaba venga a gritar, me estaba sintiendo cada vez más pequeño. Entonces es verdad que se van dando cuenta de muchas cosas, tanto si están haciendo el role-playing como si están de observadores, ¿no? Ahí también, bueno, pues se van dando cuenta de muchas cosas y la verdad es que sí, que es muy eficaz. Y luego ahora voy a pasar un poquito al programa de 4-8 años. Los objetivos son, bueno, pues más o menos Ignacia ya ha ido comentando, ¿no? El éxito académico, la autoestima y la autoconfianza, habilidades sociales para la interacción con iguales, aceptación de normas y límites, reconocimiento de emociones propias y ajenas, estrategias de autocontrol y autorregulación emocional y estrategias para resolución de problemas. Y bueno, a largo plazo, ¿no? Pues bueno, la idea es, bueno, conseguir prevenir trastornos de conducta, fracaso escolar, conducta delictiva, conducta violenta y abuso de sustancias. Esto es un poco el contenido, ¿no? O sea, en el caso de los padres está la pirámide y en el caso de los niños está esto, que luego al final, bueno, de una manera diferente, pero trabajamos, ¿no? O sea, el contenido al final es casi el mismo. Entonces, bueno, empezamos trabajando un poquito aprendiendo las reglas, cómo tener éxito en el colegio, pasamos a trabajar mucho las emociones, hay varias sesiones detectando las emociones, luego trabajamos un poquito resolución de problemas, el control de la ira, cómo hacer amigos y cómo mantener o explicar buenos amigos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito, he sacado una foto así del material y un poquito de la sala. Bueno, pues utilizamos también vídeos, utilizamos muñecos. Los muñecos son muy importantes
bueno, no se ve muy bien, pero tenemos un dinosaurio que es la directora y luego tenemos a Wally y a Molly. Entonces, bueno, los muñecos son muy importantes pues, porque nos ayudan a vincular mucho con los niños, ¿no? Y bueno, en la llamada que se hace a los padres, que los líderes de padres hacen a los padres, ahí sí que se les pide eso, aparte de decir, bueno, cómo ha ido la semana, si en cuanto al niño también se les pide cómo ha ido, si han tenido dificultades o no, tanto en casa como en el colegio, si ha tenido algún conflicto con algún niño, algún conflicto en casa, o bueno, cosas positivas. Pues el profesor le ha felicitado pues porque ha compartido algo, porque ha hecho un elogio, o en casa también le han felicitado porque, ¿no?, sin tener que repetirle 3 veces, ha hecho caso a algo, se ha comportado bien con el hermano. Entonces, toda esa información, bueno, luego sí que los líderes de niños lo utilizamos en la sesión, porque bueno, siempre se trabaja con los niños, bueno, ¿qué tal os ha ido la semana? Se van poniendo diferentes situaciones, pero si sabemos, ¿no?, si ya nos han contado todas esas cosas, bueno, nosotros mediante los muñecos, pues contamos, pues me ha pasado esto en el patio, tal. Entonces, eso ayuda mucho a que los niños también se abran, compartan. Entonces, bueno, con los muñecos trabajamos, bueno, están en todas las sesiones y la verdad es que nos ayudan mucho. Y al principio sí, con chavales más mayores, de 8 años, bueno, pues en las primeras sesiones sí que es verdad que igual dicen, va, muñecos, tal, o sea, pero luego es verdad que a lo largo del programa se van vinculando un montón, luego, o sea, es que van, se acercan, les dan abrazos, le dicen, o sea, la verdad es que luego ayudan mucho. Y luego tenemos, bueno, pues ahí no sé si se ven, tenemos carteles de emociones, caras, tenemos, es que no se ven muy bien, tenemos un termómetro para trabajar un poquito las emociones, hablamos de técnicas de relajación, de cómo pasar en el termómetro, ¿no?, de cuando estamos enfurecidos a estar tranquilos. Bueno, un poquito, ¿no? Aquí hay también, bueno, pues esto es un poquito el material, ¿no? En las sesiones, bueno, pues utilizamos carteles, utilizamos bingos, los juegos siempre están relacionados con el contenido. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, el tema de las emociones, el tema de resolución de problemas, el tema de las reglas de la escuela, el bingo, los memories, los libros, están, bueno, pues son sobre sentimientos o son sobre resolución de problemas, o sea, hay un montón de material y siempre relacionado con diferentes contenidos y luego adaptado a la edad, ¿vale? O sea, hay juegos más difíciles, pues hay un montón de laberintos, hay sopas de letras, ¿no?, para ir buscando emociones, para hablar de las emociones, y están, bueno, pues de diferentes niveles para poder trabajar, como he dicho antes, con chavales más pequeños, con otros que tienen más capacidad. Se trabaja también con fichas y premios desde el refuerzo positivo. Bueno, como he dicho, también vemos vídeos, tienen tareas para casa. Las tareas para casa son muy fáciles. Al final, el objetivo es que puedan, bueno, pues dedicar un tiempo con los padres, que puedan sentarse y, bueno, pues por ejemplo ¿no?, tienen como libritos en cada contenido. Dile a la Aita, o sea, dile al padre de qué 3 sentimientos, por ejemplo, qué 3 sentimientos has hablado, ¿no?, en la sesión. O, por ejemplo, tristeza o emoción, pues que expliquen cuándo he sentido yo tristeza. O sea, son muy fáciles y la idea es un poquito, bueno, pues que puedan, ¿no?, tener un momento de comunicación, de relación, pues bueno, agradable, tranquilos, ¿vale?, entre padres e hijos. Bueno, esto es otra foto un poquito del material. Esta es un poco la estructura de las sesiones, ¿vale? Al principio se hace una bienvenida y una revisión de la tarea y, bueno, pues ahí se trabaja mucho a ver cómo ha ido la semana o tal. Entonces, bueno, ahí utilizamos, ¿no?, a veces pues información que hemos obtenido de las llamadas o, por ejemplo, cuando mandamos las cartas a los padres también, o a los profesores, perdón, también les solemos pedir que nos vayan dando como una pequeña devolución, ¿no?, pues cosas, bueno, si ha habido conflictos, si ha habido cosas que han mejorado en clase para que nosotros también las podamos utilizar. Luego se hace como un círculo grande en el que se aprenden cosas nuevas, luego siempre se hace una pequeña merienda, bueno, un pequeño descanso porque al final 2 horas, pues, y bueno, en esas meriendas también se siguen trabajando, de otra manera más lúdica, más relajada, pero también se siguen trabajando los contenidos, o sea, hay desde el refuerzo positivo, luego se hace seguimos aprendiendo. Solo de aprender cosas nuevas siempre está relacionado con el contenido, o las emociones, resolución de problemas, y luego se hacen las actividades, pues se hacen manualidades, se hacen bingos, se hacen juegos,
Luego se les da otra tarea para casa, pero nada, suelen ser 3 ejercicios muy fáciles. Luego se hace recuento de fichas, porque sí que, está basado en el refuerzo positivo, ¿no? Y bueno, pues cada vez que vayan consiguiendo, pues se les ponen diferentes objetivos. Pues igual un niño puede tener el objetivo de permanecer sentado, de esperar su turno, de no agredir a otros. Entonces, bueno, se les van dando como pequeñas fichas, ¿no? Que luego tienen pequeñas recompensas. Y luego ya la despedida. Esta es un poco la estructura. Esto es, bueno, más fotos de... Bueno, ¿no? Ahí se ven cómo a cada niño les vamos dando la ficha y luego, bueno, se ven como, por ejemplo, hay un niño sentado, otro, ¿no? Levantando, o sea, con los 5. Entonces, bueno, son un poco el objetivo individual que tiene cada niño, ¿no? Depende de su dificultad. Claves para el éxito. Pues una buena derivación del caso, hacer las tareas semanales padres y madres. Es verdad que, o sea, en los años que llevamos no hay familias que no obtengan algún beneficio, que no hayan hecho algún avance. Es verdad que luego depende de la implicación de la familia, pues hay mayor avance, hay más cambio o no, y dependiendo un poco también de la problemática que puedan tener, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es importante eso, ¿no? Que hagan las tareas semanales de los padres, o sea, que pongan en práctica realmente, que no es solo venir a la sesión, escuchar y poner en práctica, sino que luego es importante ponerlo en práctica en casa, ¿no? Con sus hijos porque desde ahí van a ver, ¿no? Al final son 6 meses y es importante que lo pongan en práctica en ese momento por dificultades que puedan surgir, porque es el momento de poder compartirlas, de que se les pueda ayudar desde los profesionales, ¿no? Luego ya acabamos y... Entonces, bueno, pues es el momento. La asistencia, por supuesto, a las sesiones, porque como he dicho, es un continuo. Entonces, el ir perdiendo sesiones, pues te vas quedando cojo y te vas quedando... Pues que hay sesiones importantes que te has perdido, que muestren interés y pregunten dudas. Y luego, bueno, pues la adaptación, ¿no? Del programa tanto a las necesidades de la familia, del niño, que se pueda adaptar. Y luego, bueno, pues sí que intentamos eso, trabajar el tema que se trabaja en el programa, ¿no? Si hay otra problemática que está impidiendo, ¿no?, que lo aprovechen, que acudan, pues bueno, pues sí se intenta abordar con la responsable de caso y tal, pero si no, se encapsula y se intenta, bueno, pues dejarlo para más adelante y centrarnos en el contenido del programa, ¿no? Porque al final... Bueno, pues si no te viene, sí, es que me ha pasado tal, pues ahora quiero trabajar, bueno, pues intentamos aparcarlo, si se puede por lo menos, si no es algo urgente, aparcarlo y centrarnos mucho en el contenido del programa. Luego es un programa que está muy estructurado y está monitorizado, ¿no? De cara a mantener la fidelidad y que el programa se ejecute tal y como está diseñado y tal y como tiene que, ¿no?, tanto para conseguir, bueno, los objetivos que se persiguen y luego de cara a la evaluación también, ¿no? Al final es importante, bueno, pues la fidelidad al programa. Entonces, bueno, pues hay diferentes registros que tenemos que rellenar en cada sesión, ¿no? Hoja de asistencia del niño, hoja de asistencia de los padres, luego esta es la hoja de asistencia de los niños, por ejemplo, ¿no?, en el que se va recogiendo si han acudido o no, si se han enviado las cartas a los padres, a los profesores. Esta es el registro de la asistencia de los padres, que se hace una por cada padre. Y luego en cada sesión, tanto los líderes que trabajan con los padres como los que trabajan con los niños, en cada sesión tienen, bueno, pues un registro, ¿no?, un checklist que tienen que rellenar. Y esto sí que es importante recoger porque luego, bueno, pues en esa supervisión y en esa capacitación que hacen desde Estados Unidos para ver si el programa se aplica, ¿no?, tal y como hay que aplicarlo y que se mantiene la fidelidad, sí que los van pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que luego es un programa que tiene flexibilidad y que puedes ir jugando, pero hay algunas cuestiones que sí que tienes que rellenar. Pues al principio hay que, pues no sé, por ejemplo, el saludo a cada niño, recoger a cada niño, darle oportunidad a cada niño de expresar lo que quiere, hay que ver algunos vídeos, las actividades que se realizan. Entonces, bueno, tienes un abanico amplio de actividades, pero algunas hay que hacerlas. Entonces, en cada sesión hay que hacer un registro, ¿vale?, de lo trabajado. Y luego, los padres, en cada sesión, bueno, ya veis que es muy breve, que en 1 minuto, sí que rellenan un cuestionario de satisfacción sobre esa sesión concreta. Luego, al final del programa, sí que rellenan uno más exhaustivo, pero en cada sesión sí que rellenan uno breve acerca de ese tema. Y luego, bueno, pues aparte de la formación, estamos en el proceso de capacitación, ¿no? Hemos tenido muchas supervisiones, tanto, bueno, a cargo de
a cargo de los supervisores, ¿no?, formadores estadounidenses, y luego también supervisiones internas con profesionales que ya se acreditaron en su momento. Entonces, bueno, pues esas supervisiones sí que se hace visionado de pequeños trozos de las sesiones para ver un poquito, bueno, dificultades que nos van surgiendo, dudas, si algo se podría trabajar de otra manera para que sea más eficaz. Bueno, las supervisiones sí que nos han resultado muy pues importantes y nos han ayudado mucho. Y ahora estamos en el proceso de capacitación, ¿no?, para ya lograr, bueno, pues otro nivel de capacitación, y más a largo plazo, bueno, pues el poder ser también coaches para poder formar a otros profesionales, y bueno, ahora estamos en ese proceso. Y nada, y estos son un poquito, este son, bueno, pues los trípticos que utilizamos, bueno, que damos a los profesionales para que luego puedan dárselo a los padres, ¿vale?, en el que de forma muy, muy resumida recoge un poco los objetivos, el método, pues como es una sesión grupal, una sesión semanal, ¿vale? Y esto, bueno, pues se da a las familias para que, bueno, ya les vayan sonando, y en caso de que estén interesadas, pues bueno, luego ya hay una derivación al programa. Y por mi parte un poquito rápido, pero eso, ¿no? Bueno, eso es un poquito el programa, ¿vale? Entonces, bueno, ahora le voy a dar turno a mi compañera Ignacia, que ya hablará de los resultados de la evaluación que se ha hecho. Muy bien, gracias, Nagore. Te van a molestar. Bien, bueno, yo voy a explicar muy brevemente los resultados de la evaluación de la aplicación piloto del programa en su versión 4-8 años, en intervención con los padres y madres y los niños, que se llevó a cabo entre los años 2016 y 2018. La evaluación se llevó a cabo con un diseño randomizado en el que participaron 111 familias atendidas por los servicios de protección infantil de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián. Eran casos de familias donde había problemas de desprotección de gravedad elevada hacia los niños, y familias también en situación donde eso no se había producido, pero se valoraba que había una situación de vulnerabilidad. Y las familias cumplían los criterios de inclusión y exclusión anteriormente referidos. Las familias fueron asignadas aleatoriamente a Años Increíbles a un grupo control. El grupo control recibió los recursos y servicios que hasta entonces se proporcionaban tanto por parte de la Diputación Foral como por parte del Ayuntamiento de San Sebastián. Es importante señalar que la asignación de las familias a Grupo Años Increíbles o al Grupo Control se realizó de manera aleatoria una vez que las familias, que los padres y madres habían aceptado recibir algún tipo de servicio de apoyo para ayudarles en sus dificultades en la relación con los niños. Una vez que las familias habían aceptado, entonces nosotros como equipo investigador hacíamos aleatoriamente la asignación a Años Increíbles o al Grupo Control. No, entre ambos grupos no hubo diferencias significativas entre Años Increíbles y Control en cuanto a características sociodemográficas. La mayoría de los niños que participaron en este estudio fueron varones, la mayoría de participantes fueron madres, aunque hubo un porcentaje importante de aproximadamente el 25% de padres varones. Aproximadamente un tercio de los progenitores tenían solo estudios de educación primaria, y hubo un número alto de padres y madres inmigrantes, familias monoparentales o separadas divorciadas y familias con dificultades económicas. La mayoría de familias tenían al menos un incidente confirmado de desprotección infantil de distinto nivel de gravedad, y el resto de familias, aproximadamente entre 35 y 40%, fueron familias calificadas en riesgo. Todas las familias del Grupo Años Increíbles y Grupo Control fueron evaluadas en 3 momentos. Al inicio, en el antes de iniciar la intervención, 6 meses después, que fue cuando terminó el programa Años Increíbles, y 6 meses a los 12 meses, es decir, 6 meses después de la evaluación post. Las familias del Grupo Años Increíbles recibieron las modalidades de intervención que ha descrito Nagore: intervención con padres e intervención con niños. En este caso fueron 19 sesiones grupales de frecuencia semanal, a las que se añadieron 4 visitas domiciliarias. Un 12% de las familias, además de recibir Años Increíbles, recibieron algún otro tipo de servicio de apoyo, por ejemplo, asesoramiento o visitas domiciliarias de los profesionales de servicios de infancia, o, por ejemplo, servicios de estimulación para los niños y niñas. El estudio de la evaluación de resultados se llevó a cabo durante un periodo de 2 años y participaron familias de un total de 10 grupos.
Las familias del grupo control, como hemos dicho, recibieron los servicios habituales de apoyo de los servicios de protección. El 70% de esas familias recibieron algún tipo de servicio dirigido a abordar o a mejorar habilidades parentales y pautas de relación paterno-filial, de distinto tipo. En algunos casos se proporcionaron en el domicilio, en otros casos se proporcionaron en formato fuera del domicilio, en formato individual o en formato grupal. El 30% restante de las familias recibieron algún tipo de seguimiento por parte de los profesionales de los servicios de protección. Y casi el 30% de los niños y niñas del grupo control recibieron algún tipo de servicio de apoyo terapéutico directo, individual o grupal, en el domicilio o fuera del domicilio. Bueno, como hemos dicho anteriormente, las familias de los grupos Años Increíbles y Control fueron evaluadas, en nuestro caso, en el domicilio familiar por una psicóloga de nuestro equipo investigador en 3 momentos: pre, post, que era 6 meses después, y 12 meses después. Y la evaluación incluyó autoinformes y cuestionarios para los padres y madres sobre prácticas de crianza, estrés asociado al rol parental, sintomatología depresiva, potencial de maltrato físico y percepción de los problemas de conducta infantil. También se incluyó en las evaluaciones pre y post una medida de observación de la interacción paterno-filial en el domicilio, y los padres y madres participantes en Años Increíbles también cumplimentaron, al final de la intervención, un cuestionario de satisfacción. Bien, estas tablas, las que vamos a presentar a continuación, reflejan de manera resumida, muy breve, los resultados obtenidos. Como vamos a ver, en el eje horizontal se recogen las variables que evaluamos, y en el eje vertical se recoge si se observaron o se constatan resultados estadísticamente significativos y el tamaño del cambio. El número 2 se ve muy pequeño, pero en el vertical el número 2 significa un cambio estadísticamente significativo de tamaño pequeño, el número 4 un cambio estadísticamente significativo de tamaño medio, y el número 6 un cambio estadísticamente significativo de tamaño grande. Bien, lo que nosotros observamos es que las familias participantes en el grupo Años Increíbles, entre las evaluaciones pre y post, encontramos cambios positivos de tamaño medio en las medidas autoinformadas de los padres sobre prácticas de crianza, cambios positivos de tamaño medio, es decir, una disminución de las verbalizaciones negativas observadas hacia sus hijos, cambios positivos de tamaño medio-grande en la percepción de los problemas de conducta infantil, y cambios positivos de tamaño pequeño y pequeño-medio en el potencial de maltrato físico y estrés parental. Todos los cambios observados se mantuvieron en la evaluación de seguimiento a los 6 meses. Los padres y madres del grupo control también informaron algunos cambios positivos significativos en prácticas de crianza y en la percepción de los problemas de conducta infantil, aunque con tamaños del efecto pequeño y medio. Los cambios observados a los 6 meses en el grupo control también se mantuvieron a los 12 meses. De manera global, si nosotros comparamos estadísticamente los resultados obtenidos por las familias de Años Increíbles y Grupo Control, constatamos que la intervención de Años Increíbles supuso una diferencia positiva significativa entre las evaluaciones pretratamiento y posttratamiento en las prácticas de crianza positivas por parte de los padres y madres, estrés parental, sintomatología depresiva y percepción de problemas de la conducta del niño. No se encontraron diferencias entre los grupos de Años Increíbles y el grupo control en el resto de variables. En términos generales y de manera muy resumida, puede afirmarse que el programa Años Increíbles, el resumen sería que mejoró sustancialmente los resultados obtenidos por los recursos aplicados hasta el momento en el grupo control con este grupo de familias. Años Increíbles consiguió más cambios y de mayor magnitud, y los cambios obtenidos en la evaluación post-tratamiento se mantuvieron 6 meses después.
Como los últimos comentarios, como hallazgos adicionales, encontramos que, en nuestro caso, Años Increíbles benefició de la misma manera a niños y niñas con distinto grado de severidad en sus problemas de comportamiento. Un hallazgo que no coincide con los resultados de otros estudios que, como hemos señalado anteriormente, han encontrado mayor efecto del programa en aquellos niños, familias con problemas más severos. Nosotros, al contrario, encontramos que el programa beneficiaba igualmente a niños con problemas más severos de comportamiento y menos. Por otra parte, encontramos que no había influencia de las características sociodemográficas en los resultados obtenidos y, por otra parte, encontramos que no había relación entre el porcentaje de asistencia y los resultados obtenidos, aunque es importante señalar que en nuestro caso la adherencia al tratamiento y el porcentaje fue muy alta y el porcentaje de abandonos fue muy bajo. Por último, si alguien está interesado en información más detallada sobre los resultados, están publicados en un artículo, está en inglés, de la revista Intervención Psicosocial del año 2021. Y, por último, los padres y madres participantes en Años Increíbles expresaron un alto grado de satisfacción tras su participación en el programa. Vamos a ver ahora, muy brevemente, un vídeo con el testimonio de dos padres y madres. Quitamos la grabación. Con este final de esta presentación de Años Increíbles y de estos testimonios, como veréis, ha sido un camino largo, ha sido un camino costoso, ha sido un camino exigente, pero muy satisfactorio, ¿no? Es un poco, bueno, a nivel ya como administración, como profesionales, con todo el apoyo de la universidad, toda esta andadura pues ha tenido, bueno, hemos tratado de explicaros, ¿no? Cómo hemos hecho, cómo es el programa, qué resultados ha tenido y, bueno, y cómo seguimos trabajando. Yo, para terminar, y sabemos que el tiempo se nos ha ido, pero, bueno, las conclusiones que hemos aprendido de toda esta experiencia, yo hemos tratado de recoger algunas de las, una relación, un listado de aquellas lecciones aprendidas, ¿no? Entre ellas, también estas lecciones, estas conclusiones se recogen en el informe final elaborado por la universidad en la implantación piloto que realizó sobre la implantación piloto de estos programas, donde sobre todo aprendimos una cosa muy importante, que era: tenemos que cambiar de chip, tenemos que cambiar de perspectiva. Tenemos el funcionamiento que veníamos teniendo durante años y años y años, hay que cambiar, hay que dar otro paso, ¿no? Ese paso ha sido cambio de mentalidad, cambio de procedimientos, cambios de profesionales que actúan de una manera, resistencias, bueno, dudas, bueno, pues un cambio de perspectiva en la intervención social. Porque no nos queda otra, y además es una obligación, hablo ya como administración pública, de hacer una intervención lo mejor posible, con buenos resultados y que tenga un impacto lo más positivo en nuestros niños y niñas que vienen con diferentes grados de problemáticas, que no tenemos otra. Como veréis, las modalidades de trabajar con padres y con niños, o la modalidad solo de trabajar solo con padres, las diferentes modalidades del programa Años Increíbles pilotadas en este proyecto, bueno, podemos decir que han sido viables, sostenibles y aplicables a la población diana con la que hemos trabajado. Al mismo tiempo, de las conclusiones que salían del informe y de toda la experiencia piloto, es la adaptación. Pone sin dificultad. Yo creo que sí ha habido, dificultad quiero decir, en la exigencia, el esfuerzo, pero ha habido una adaptación de los y las profesionales a este grado de estructuración, a este grado de estructuración y manualización que exigen estos programas, porque, como decíamos antes, se venía trabajando de una manera, bueno, pues cada uno hacía desde su experiencia profesional y su especialización lo que sabía y lo hacían bien, o sea, que no, pero entendimos que había que hacerlo, había que empezar a aplicar estas metodologías. Bien, también la implantación de estos programas ha permitido disponer de materiales y documentación, porque antes no disponíamos de estos materiales y documentación, que además ha sido adaptada y traducida. Ya lo he explicado también en Agore a lo largo del programa. Bueno, este programa viene en inglés. Uno de los retos que tenemos es traducirlo al euskera, aunque la impartición de Años Increíbles se hace de forma bilingüe, se trabaja también en euskera. Nosotros
nosotros tenemos que hacer ahora todo este paso de la traducción de materiales al euskera. Por otro lado, las familias se adaptan a las sesiones de trabajo, porque estructuradas, porque inicialmente también desde los profesionales, cuando una parte importante es los profesionales que trabajan con estas familias dentro del ámbito de la prevención y de la intervención, dicen, pues tienen que ir a un grupo, es muy estructurado, tienen que seguir un método, esto va a provocar igual resistencias. Los mismos profesionales proyectaban también esas resistencias, bueno, queriendo sin querer, en la derivación de estas familias. Entonces, también los profesionales han ido viendo en el camino que hemos ido realizando que las familias se adaptan, porque luego la práctica no es lo que decimos, sino también lo que hacemos, como decía en el último testimonio este padre, es cómo lo ponemos en práctica. Nosotros también como profesionales, como administración, cómo lo hemos puesto en práctica y cómo los profesionales han visto que las familias, cuando aplican el programa, se adaptan a esta forma de trabajo estructurado, a este método. Y el alto grado de satisfacción de las familias, que para nosotros es una de las variables dentro de la evaluación más importantes. Nosotros nos puede parecer muy bien el programa y lo evaluamos y hay una rigurosidad en cuanto a la evaluación del programa, pero ¿qué nos dicen las familias? Bueno, pues aquí hemos traído algunos de estos testimonios. El bajo porcentaje de abandono y adherencia al programa también ha sido uno de los factores importantes y de éxito para que haya buenos resultados, porque el asistir a todas las sesiones, el estar ahí, pues es una clave para el éxito también. Los programas se han implantado exitosamente y se han incorporado al conjunto de programas. Claro, exitosamente quiere decir, hay un porcentaje de mejora significativa, por eso desde el Ayuntamiento en este pilotaje y después hemos continuado con el programa y lo hemos incorporado a la cartera de programas de intervención familiar basados en la evidencia. Bien, al igual que Años Increíbles permite y enfatiza la necesidad en 3 aspectos fundamentales que se recogen aquí. 1, adecuar la intervención a las necesidades y circunstancias de cada familia, porque estos grupos son heterogéneos, vienen con diferentes grados de dificultad. Mantener la fidelidad a los compromisos centrales del programa. Y, en tercer lugar, la flexibilidad y ajuste a las necesidades individuales de las familias. Es decir, que no es un programa que dices, es como un cajón, esto es así, pum, esto es un bloque y esto es estándar, se aplica igual para todos. No, hay este grado de flexibilidad, de adecuación a las necesidades, que eso también es muy importante, porque trabajamos, cada familia es un mundo, cada familia tiene sus dificultades, sus necesidades, etc. Bien, Años Increíbles también, en lo que se recogía en el informe final, establece que esos resultados solo pueden garantizarse si el programa se ejecuta tal y como fue diseñado, preservando sus componentes centrales, más allá de estas adaptaciones, esos ajustes, etcétera, pero los componentes centrales se tienen que aplicar tal y como está diseñado el programa. Por eso digo y insistimos que esa fidelidad al programa original es uno de los pilares fundamentales para su implantación exitosa. Esto ha requerido un esfuerzo de que los profesionales se ajusten ahí, esa formación, esa supervisión, esos vídeos que se graban, que luego esos vídeos que se graban los profesionales los supervisan, los analizan, dónde hacemos aquí, dónde hay que cambiar, y por supuesto otra de las claves y de las lecciones aprendidas es que la evaluación del proceso y la monitorización de la fidelidad debe ser prioritaria y desde luego viene para quedarse, que es que no puede ser de otra manera, digo, comparativamente a lo que veníamos haciendo en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia a través de la aplicación de otros programas donde no se evaluaba. La formación ha sido un proceso complejo, largo, exigente, pero en el que el profesional en formación pone en práctica, no solo se forma, sino que pone en práctica. La formación iba unida a la aplicación del programa y a la supervisión. Era un continuo, es decir, no solo me formo teóricamente, no, lo aplico, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo supervisamos lo que aplicamos? Además, con esa supervisión que hemos hecho a través de los proveedores del programa, de la universidad, del equipo de la Universidad de Seattle, los que son proveedores del programa, y también a nivel interno. Este proceso concluye en una evaluación individualizada sobre el grado de adquisición de las competencias consideradas necesarias para ejecutar correctamente el programa. Y es cuando se consigue la acreditación. En ese continuo de formación,
gestión, de aplicación, de supervisión, conseguimos que los profesionales consigan esa acreditación, una acreditación que además es fundamental para garantizar el proceso que se lleva a cabo, porque el riesgo que teníamos en este programa, ya desde el principio, era, bueno, implantamos el programa, formamos inicialmente a los profesionales, lo aplican y nos quedamos ahí. Si esto nos alimenta, no se mantiene y seguimos, porque aunque los profesionales ya están formados, ese grado y ese nivel de competencia en el programa se tiene que ir manteniendo en el tiempo. Entonces, aunque esa formación, supervisión inicialmente fue mucho más intensa, hoy en el transcurso de la implantación no requiere una intensidad tan grande, pero sí se mantiene, se alimenta y da, bueno, es una garantía también para que el programa se aplique con esa fidelidad y con esa garantía de éxito. Los profesionales acreditados, además, nosotros en la estrategia de implantación decíamos, vamos a tener más autonomía en la capacitación profesional de todos estos profesionales que aplican el programa Años Increíbles para que puedan conseguir no solo el nivel de acreditación, sino además un nivel de acreditación superior para conseguir ser coaches, que es otro nivel superior que establece la agencia proveedora de Años Increíbles, para que desde aquí, desde nuestra propia casa, nuestros propios profesionales y los de las empresas contratadas adquieran ese nivel mayor de capacitación y de acreditación y puedan ser formadores de nuevos profesionales que se incorporen. Porque esta es otra de las claves, es que tenemos bolsas y tenemos un equipo contratado, educadores y terapeutas que se forman, pero también hay bajas, hay gente que se va y tenemos que tener siempre profesionales ahí formados para garantizar la aplicación del programa. Me quedan 2 diapositivas por finalizar. Como veis, el Años Increíbles es uno de los programas, pero también aplicamos más programas, hemos ido incorporando otros programas como son, los he traído aquí, SafeCare y AVI. AVI es un programa que trabaja el apego con familias que tienen hijos en edades comprendidas entre 0 y 5 años y, como os decía antes, uno de los principios de la aplicación y de la implementación de los programas basados en la evidencia era la atención temprana. Entonces, estos 2 programas, SafeCare y el del apego, los elegimos, los seleccionamos para trabajar de manera muy temprana en esas edades. ¿Qué hemos visto con el Años Increíbles? Que interactúan, que se complementan muy bien, porque hay familias que empiezan, y por eso ponemos el foco en la atención temprana, con el programa AVI, que es el programa de apego, y con el SafeCare, y hay familias que luego pueden dar ese salto, pueden continuar con Años Increíbles porque se complementa muy bien para continuar esa capacitación parental en los padres y esas competencias emocionales y sociales en los niños que se va desarrollando y trabajando con Años Increíbles. Nos ha parecido que este dato también era una conclusión que era muy importante. Y por último, tras aplicar Años Increíbles, veíamos que en el conjunto de familias que atendemos y para responder a sus necesidades y tipologías de otras familias, que por criterio de edad no entrarían, por ejemplo, en Años Increíbles o porque tienen otras problemáticas, incorporamos, como decía antes, este programa que es Attachment Video Feedback Intervention. Es una intervención basada en el apego, está en el marco del convenio que tenemos actualmente con la universidad, donde también hay un equipo de investigación que está haciendo toda la implantación piloto de este programa, porque en este sí que estamos ahora en implantación piloto. Y el programa Go Kitchen, que es el programa que antes nos preguntaban aquí, que es un programa de intervención postdivorcio para padres y madres separados y divorciados o en proceso de divorcio, donde esa conflictividad está impactando a los menores. Un programa muy bonito, la verdad, que es un convenio que tenemos con la Universidad de Deusto y está en pleno proceso. Lo empezamos a implantar hace un par de años, pero aquí hemos tenido poca muestra, lo estamos incorporando e implantando poco a poco. A falta de más muestra y de que haya resultados más concluyentes, ya está dando algunos resultados significativos de trabajo con estas familias. Y por último, incorporamos un programa de la Universidad de Oviedo, que es el programa de guía de parentalidad positiva. Es un convenio que hicimos con la Universidad de Oviedo porque veíamos que este programa es para padres, es un programa más de carácter preventivo universal para padres y madres con hijos en cualquiera de las edades, entre 0 y 18 años, y que
bueno, pues se trabaja mucho con familias igual más desde la vulnerabilidad o más desde la promoción, ¿no?, de la capacitación parental, así como los otros, bueno, pues ya es una prevención más selectiva, más indicada con familias donde ya hay otros indicadores donde que impactan más en los menores y hay que trabajar más. Como veréis, finalmente aquí acabaría nuestra exposición. Os hemos dado igual mucha información, las 11:30 y yo no he respetado los tiempos tampoco, pero bueno, espero que os haya resultado útil y, bueno, muchas gracias por escucharnos y aquí acaba un poco nuestra intervención. Bueno, muchísimas gracias por esta inspiradora presentación. Mucha información, pero creo que muy relevante. Y yo creo que con los minutos que nos quedan daría paso directamente a las preguntas del público para aprovechar al máximo el tiempo que nos queda con vosotras. Bueno, yo diría también, he visto que hay personas que estabais sacando fotografía del PowerPoint. Por supuesto, si nos mandáis un correo electrónico o lo entregamos a la organización, cualquier persona que lo quiera os lo enviamos sin ningún problema. No sé si hay preguntas, habéis explicado tantas cosas ya. Sí. Sí, ahora, vale. Muchas gracias por la presentación exhaustiva y felicidades, que cuesta mucho esto, integrarlo dentro de las políticas públicas. Yo tenía dos preguntas, una en cuanto al método, porque al final parece ser que hay este método que viene desde Estados Unidos. Parece que es un programa ya estructurado donde entiendo que hay 20 sesiones, en cada sesión hay X opciones de grado, dificultad, lo que sea. Entiendo que debe de ser algo así. Esta es una parte. La otra, la de los líderes. Si cuando decíais que había líderes para los niños y para las familias, si hablabais de los profesionales que hacen de líderes de ese grupo o son otras personas. No, son líderes dos líderes o dos terapeutas que trabajan con el grupo de padres y otros dos que trabajan con el grupo de niños, sí. Y en cuanto a la metodología, sí, es un poquito la base de la pirámide, ¿no? La pirámide y entonces las sesiones se van un poco estructurando con eso, depende un poquito también de las familias y ahí hemos ido adaptándonos también, ¿no? Entonces hemos visto el tema de, en cuanto a los niños, por ejemplo, el tema de... Luego, claro, es que allí en Estados Unidos también es diferente. Por ejemplo, en el 9-12 sí que en el programa está estructurado, hay unas 5 o 6 sesiones dedicadas a cómo relacionarse con el profesorado, con tal, pero nosotros sí que tenemos muy establecidos a las familias y los profesionales están, siempre hay coordinaciones, hay reuniones de tutorías, entonces el modelo, ¿no? Igual el modelo estadounidense y el modelo de aquí a nivel escolar pues es diferente, entonces ahí hemos ido adaptando las sesiones, ¿no? El contenido está escrito, pero luego ese contenido lo puedes dar en 2 sesiones, en 3 sesiones, pues dependiendo un poquito. Ahí. No sé si te explica, sí. Gracias. Bueno, primeramente, muchas felicidades por el programa, muy interesante. Yo normalmente hago sesiones con padres, grupos de padres, de habilidades parentales, pero cuesta mucho la asistencia. Un día les duele la cabeza, el otro día tienen que ir al médico, el otro día... Y son muy irregulares y esto es un problema y de verdad que no sé cómo abordarlo. Y luego os quería pedir también, ¿por qué no trabajáis con los niños de 9 a 12 años? ¿Por qué no? Y otra cosa, os quería pedir, ¿en qué horario lo hacéis esto? ¿En horario de trabajo vuestro, después de la escuela, en cuánto lo lleváis a término? Gracias.
empiezo por el final. En cuanto al horario, el grupo que se trabaja con padres y niños, ¿no? El que es el de 4-8 años, siempre es por las tardes, una vez de que los niños hayan acabado el colegio. Entonces lo hacemos de 5:30 a 7:30. El otro programa, que es de 9-12 años, bueno, pues tenemos un grupo, en este momento trabajamos con 2 grupos, uno a la mañana y uno a la tarde, pero bueno, eso también depende un poquito de la demanda que haya. Cuanto más grupos se pueden formar, y ahí sí que tenemos, bueno, pues más libertad, ¿no? Sí que tenemos un grupo por las mañanas, pues para aquellas padres o madres que a las mañanas pueden acudir, y en nuestro caso lo hacemos de 12 a 2, pero bueno, podría ser de 10 a 12, bueno, pues hay más flexibilidad. Entonces, en estos momentos tenemos de 9-12 un grupo por la mañana y un grupo por la tarde. Y la de 4-8, pues bueno, al tener que asistir los niños siempre es por la tarde, sí. Sí, allí en Donosti, bueno, casi todos los colegios acaban a las 4:30, entonces bueno, damos cierto margen y entonces empezamos a las 5:30. De 5:30 a 7:30. Sí. Luego, ¿por qué no trabajamos con 9-12? Bueno, pues porque en principio el programa está diseñado para trabajar solo con padres. Con niños solo se trabaja hasta los 8 años. Es que lo encuentro muy interesante y estos niños de 9 a 10 años se pierden una parte de vivenciarlo ellos, de vivirlo ellos, de cambiarlo ellos. Sí. En principio, bueno, en el 9-12 sí que intentamos, ¿no?, transmitir a los padres para que luego ellos trabajen todo eso en el domicilio, ¿no? Es verdad que… Y eso también, bueno, unido un poco a la primera pregunta, ¿no?, a la asistencia, pues ahí también notamos diferencia. En el programa 4-8… Al principio igual sí que hay alguna baja, pues porque al final los niños tienen 1000 extraescolares y entonces, bueno, pues tenemos grupo de lunes a jueves y cada día hay un grupo, pero bueno, intentamos amoldar pues el día que tienen libre, pero bueno, igual al inicio hay alguna baja, pero una vez iniciado el grupo no hay bajas. O sea, es verdad que… bueno, algún padre igual sí le cuesta más, tiene alguna dificultad, pero los niños se enganchan enseguida al programa porque, o sea, los dos son muy bonitos, pero la de los niños es muy dinámico, se lo pasan muy bien, aprenden un montón. Entonces, el niño ya sabe, pues el jueves tengo escuela de dinosaurios, o mamá, pues hoy qué día es, cuando me toca… Entonces, bueno, hay padres que nos dicen, no, es que me está recordando toda la semana que el jueves tenemos, entonces, bueno, eso sí que hace que al final, ¿no?, pues acudan y que el padre, en el 9-12, pues bueno, al no asistir los niños, pues bueno, hay alguna sesión que igual una madre, pues no sé, pues no puede o tal, no me encuentro bien, pero en el de 4-8, desde luego, es que no, la asistencia es… Sí, masiva y no hay abandonos. Y en el 9-12 tampoco hay muchos abandonos, ¿eh? Los que ha habido han sido, bueno, pues siempre por tema de trabajo. Yo sí quería hacer un comentario que Años Increíbles, al igual que otros programas similares, prestan muchísima atención y uno de los objetivos prioritarios es, a lo largo de todo el programa, promover la adherencia al tratamiento. Entonces, para eso monitorizan y tienen una atención muy cercana a la motivación hacia el tratamiento y luego la adopción de medidas dirigidas durante toda la intervención a promover la adherencia. Entonces, por ejemplo, todo lo que son facilidades del servicio de guardería, facilidades en cuanto al horario. Y luego, algo que es importante es que en este grupo, o sea, en Años Increíbles, como en programas similares, se trabaja mucho desde lo positivo, desde el refuerzo positivo. Entonces, muchos padres y madres de los que estamos hablando, ¿no?, que están acostumbrados a que se relacionen con ellos desde las dificultades que tienen, ¿no? En el centro escolar les llaman para decirles que sus hijos tienen problemas. Otros padres y madres protestan porque sus hijos les pegan a los suyos. Desde servicios sociales, los mensajes que reciben muchas veces son mensajes negativos de lo que hacen mal. Y en cambio en estos programas es todo lo contrario. O sea, salvo que sea algo muy grave, la atención se focaliza en lo que hacen bien. Entonces, claro, eso les sorprende. Y se fomenta también, por ejemplo, todo lo que es que los padres y madres pasen un rato agradable. Entonces, los refuerzos positivos, el clima grupal, se hace una merienda, o sea, en las sesiones toman un café, se les cuida, o sea, toda esa parte del cuidado a los padres y madres se trabaja mucho precisamente para fomentar la adherencia al tratamiento. Entonces, objetivo tan prioritario como los otros más propios de habilidades parentales. Incluso el espacio es importante y
eso fue uno de los retos también, de adecuar el espacio para que se cree ese ambiente, ¿no? Actualmente tenemos una sala provisional, pero tenemos un proyecto que yo lo digo porque nos hace una ilusión tremenda, porque antes decía, para que haya un cambio en la cultura organizacional, que ha sido una de las claves para poder implantar esto, es que hay que convencer también a los políticos y a los de arriba, oye, que esto que estamos haciendo es importante y que tiene estos resultados, oye, poner pasta, y hay que financiarlo, hay que facilitar, hay que poner un local. Entonces, bueno, en nuestro ayuntamiento, ni tan mal, porque nuestra concejala siempre apoyó este proyecto y nosotros tenemos aquí, ahora se ha retrasado el proyecto, pero en una villa que hay en Donosti, además hay que pensar también el espacio, no solo el espacio, sino el lugar, la accesibilidad, el que sea un sitio donde puedan acceder bien las familias. Bueno, tienes en cuenta muchos factores. Entonces, vamos a tener un edificio con un espacio pensado, diseñado, y yo lo digo, me da usted una ilusión tremenda. No lo vamos a ver hasta el 24 por ahí, porque los proyectos de licitación y todo se han esto, pero va a ser un espacio en el que vamos a aplicar todos estos programas de intervención familiar, donde ese espacio va a estar diseñado expresamente para que las familias que vayan estén a gusto, estén bien, además de todo el método que supone estos programas, y que puedan ser recogidas. Yo creo que eso también, bueno, pues una clave, ¿no? Sí, y un poco unido a lo que ha dicho Ignacia, ¿no? Sí que es verdad que en las llamadas, ¿no?, semanales, y luego, pues por ejemplo, en los roles que he explicado, o sea, hay familias que no, pues a la hora de ponerlo en práctica y tal, ya vemos que pues que lo hacen mal y tal, pero, o sea, nunca señalamos nada, o sea, buscamos cualquier resquicio de algo positivo que hayan hecho, y eso al final les fortalece, bueno, pues ¿no?, les quita responsabilidad, les da seguridad, y desde ahí sí que vamos viendo que ellos se vayan sintiendo bien y, bueno, pues tengan ganas, ¿no?, de seguir viniendo, de seguir aprendiendo, porque, bueno, pues eso también es un esfuerzo, y bueno, pues hay cosas que no, pero bueno, ahí se va haciendo un cambio que luego se va viendo, bueno, pues en esas ganas que tiene, ¿no?, la familia de continuar viniendo, de continuar probando, de venga. ¿Tenéis algún curso previsto para preparar? ¿Algún curso vosotras para profesionales? Sí. En principio. No, ahora estamos en ese proceso, nosotros nos formamos y estamos en ese proceso de capacitarnos nosotros, ¿no? Bueno, ya nos formamos, hemos tenido un montón de supervisiones y, bueno, ahora estamos en ese proceso de capacitarnos, bueno, y de que nos den esa acreditación, ¿no?, de estáis capacitadas, lo estáis haciendo tal y como tiene que ser, y luego, bueno, pues ya habría otro nivel, ¿no?, ya de formarnos ya para poder formar a otros profesionales, y sí, pero en este momento todavía no estamos ahí. Comentario con respecto a la formación, uno de los propuestas a futuro también, y lo comentábamos ayer además, pues, dando una vuelta, tan encantadas por aquí, decíamos el tema de aplicar el Años Increíbles al profesorado, porque los cambios que se han visto y en la elaboración de resultados que se dan y que, bueno, refieren los progenitores sobre las mejoras en el comportamiento de estos niños en el ámbito familiar, bueno, pues se da ese cambio, pero en las escuelas el profesorado no refería cambios significativos de la conducta de estos niños, a pesar de que han participado en Años Increíbles, y es porque es otro contexto donde bueno, esto nos lleva a concluir o a pensar que hay que trabajar eso también en la escuela, y esa formación de Años Increíbles, hay un programa además que está de Años Increíbles para profesorado. Entonces, esto sí que es un tema que lo tenemos ahí para pensar y poder ver si es viable hacer un convenio con educación que permita formar al profesorado en Años Increíbles. Perdón, me han pasado. Pues la verdad es que, bueno, me ha encantado el programa. De hecho, me parece como, ostras, qué bien que ya haya gente que está, ¿no?, aplicando nuevas maneras de poder acompañar a las familias. Porque, bueno, tengo dos preguntas y como un apunte, ¿no? La pregunta es por el tema, me gustó, Nagore, que sacaste el tema de la pasta, porque, claro, ¿quién paga esta aplicación? O sea, yo soy psicóloga de profesión, además madre de 3 hijas, bueno, trabajo en una entidad con mirada de infancia, entonces siempre está este tema de qué solas están las familias delante de la educación de los hijos y qué difícil es educar a un hijo, ¿no? Entonces, como madre, incluso como psicóloga y profesional, pensaba,
qué potente el programa, que no solo mira a los niños, también mira como a la familia, ¿no? A los padres en soledad, acompañándome. Me conmovía un poco escuchando el relato de la madre y del padre, en donde ellos se sentían como reforzados en su rol, ¿no? Como yo quiero hacerlo bien, ¿no? No desde el punto de vista tan negativo que siempre hay con respecto a cuando a un niño las cosas no son como las esperadas, y la mirada positiva a los niños y a los padres, ¿no? De se puede hacer, ¿no? Se puede conseguir. Entonces, ese soporte político y con recursos aplicados a que no están solos, pues me parecía como fascinante, ¿no? El poder pensar, ostras, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no lo aplican en todos lados? Sí, todos lo necesitamos, ¿no? Estamos como a gritos. Y más en un momento en el que el tema del las políticas económicas están como están y la mirada de infancia siempre es pues lo último, ¿no? Lo primero que se suprime. Entonces, bueno, pues la pregunta era con respecto a la financiación, ¿cómo lo conseguís? O sea, ¿cómo se consigue defender un programa como este que tendrá unos costos elevados? Sobre todo porque me ha parecido impresionante y fascinante el número de profesionales que hay implicados en esto y que al final son muchas horas. Y luego también me parecía importante pensar en el tema de las listas de espera, porque bueno, es verdad que seguramente en Euskadi pues estáis colapsados, ¿no? También con la... Pero bueno, aquí en Cataluña ahora mismo hay informes y los estudios y las dadas que nos orientan a pensar que la situación es crítica, ¿no? Entonces nosotros desde los servicios públicos y desde las entidades lo que estamos viendo es que son muchísimas las familias, muchísimos los niños y más desde donde lo planteáis vosotros, que es como desde una mirada comunitaria. Cualquier servicio puede ser derivador, o sea, cualquier servicio puede derivar al programa. Entonces yo lo que creo es que pasaría aquí con un absoluto colapso de demandas. Entonces, cómo se gestiona el tema de la lista de espera, y luego también me parecía como muy interesante pensar que qué potente el programa, que también libera un poco el sector de la salud pública, la atención de los TESMIC, de los CEDIAP, de la salud mental, que sabemos que está aquí nuestro sistema de salud está colapsadísimo, los profesionales que atienden en la pública no pueden atender ni con los resultados esperados ni con la mirada que realmente se debería, porque es imposible, es muchísima demanda y cada vez hay menos inversión. Entonces, por más que digan que ahora la salud mental está de moda y se está invirtiendo, nos dicen que no es, o sea, la realidad es que no es así, no se está invirtiendo como se debería. Y bueno, pues era el tema de la financiación, el tema de cómo se hace cuando hay mucho colapso y lista de espera. Y bueno, también resaltar y preguntar un poco por esta mirada psicoeducativa, ¿no? Que también es verdad que todo y ser una mirada psicológica apunta bastante a lo educativo, en donde un poco pues todos estamos apelados, o sea, podemos aprender a ser padres, ¿no? Más que sí que hay aspectos más inconscientes y más de las circunstancias subjetivas y particulares de cada uno, sí que hay cosas que se pueden aprender. Entonces, romper un poco también como esta barrera en donde hay situaciones que se dan como un poco por imposibles. Me ha resultado fantástico, la verdad, y sobre todo me preocupaba un poco esta pregunta, ¿no? De cómo podemos hacer aquí en Cataluña para reivindicar un programa como este, en donde justamente lo que nos está pasando aquí es que caen los proyectos. O sea, nosotros aquí en Cataluña tenemos muchos proyectos y proyectitos e intentos, ¿no? Como comentaba ahora la compañera, de trabajar el tema de las habilidades, pero no hay algo tan riguroso o tan serio en donde parece que no apunta todo allí, ¿no? Como algo por concretar energías más que nada. Bueno, perdón por el lío. Gracias. Bueno, igual, a ver, nuestro modelo y nuestra capacidad actual de lo que hemos conseguido, o sea, también tiene limitaciones. Quiero decir que aquí traemos un programa, hemos hablado de él, pero por contextualizar y por concretar y especificar cuál es la realidad, más allá de que lo estamos pudiendo hacer, yo creo que hay dos cosas a decir. Primero, en la primera fase de implantación piloto del programa Años Increíbles y del Safe Care, la estrategia es porque nosotros estamos aplicando Años Increíbles en un ayuntamiento, pero que tiene un alcance en un ayuntamiento concreto, en Donosti, pero el proyecto estratégico no era ese.
Eso es muy importante y no lo conseguimos, porque también tenemos fracasos y errores, ¿eh? No es nuestra administración pública la que ha potenciado que todos estos programas puedan salir, sino que en alguna medida lo que hay que decir es que el primer proyecto, el primer convenio que se hizo entre la Universidad del País Vasco, Diputación y Ayuntamiento tenía como el objetivo estratégico era implantar, difundir, diseminar de forma paulatina y progresiva este programa y otros basados en la evidencia a todo el territorio de Guipúzcoa y posteriormente a toda la comunidad. Entendíamos que todas las familias que tienen problemas similares en lo que es el reto de la crianza, la capacitación parental, podían beneficiarse de este programa que estaba, bueno, pues así validado científica y rigurosamente en otros países. Entonces, sin embargo, en ese pilotaje, aunque estos resultados, como hemos contado, han sido positivos, terminado el convenio, claro, nosotros hicimos todo un trabajo de hablar, esto lo presentamos en las Juntas Generales, hablamos con los delegados políticos de las diferentes administraciones, en este caso Diputación y Ayuntamientos, convenciendo, trasladando, animando, motivando también a otros agentes que están por ahí para que hacer viable este programa. Sin embargo, terminado esa fase de pilotaje, nos encontramos bueno, pues con una decepción, y es que ese proyecto estratégico de difundirlo a todo lo que es el territorio de Guipúzcoa y luego hacerlo extensivo a la comunidad autónoma con un liderazgo del Gobierno vasco y de la propia Diputación para garantizar y hacer viable este proyecto a todos los servicios sociales, pues no fue posible. Es decir, que en eso lo conseguimos. Pero, bueno, pues nosotros como ayuntamiento teníamos el apoyo político de la dirección y teníamos, bueno, cierta financiación y nos empeñamos, porque somos como muy empeñadas, ¿no? Gracias a la universidad, gracias a nuestros equipos, y luego ha habido direcciones. Yo estoy hablando no por mí, estoy hablando por gente que antes empezó con este proyecto, que creía en él dentro de la Dirección de Acción Social y del anterior jefe de servicio, que se empeñaron en esto y lo llevaron adelante. Y bueno, y lo hemos continuado y hemos dicho, vamos a seguir, porque nos parece que como responsabilidad de la Administración Pública es una inversión en políticas públicas de intervención familiar muy importantes, que están evaluadas, que además esa inversión pública va a revertir, ¿no? Luego, no solamente, como decía antes, en mejor atención a las familias, sino también incluso en las arcas municipales, porque la inversión inicial es cierto que es una inversión, nosotros conseguimos la financiación a dos partes, Diputación y Ayuntamientos, que pusimos y financiamos el proyecto para la formación, para traer a los formadores de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esa inversión inicial, bueno, pues puede ser algo mayor. Tampoco estamos hablando de un dinero que no es asumible por la Administración, y lo que hemos hecho luego es mantener esto y consolidarlo, ¿no? Bueno, consolidarlo, continuarlo y garantizar esto. Entonces, es verdad que nosotros por un lado, que has dicho varias cosas, es los profesionales que se han formado son los profesionales de nuestra propia casa, que son psicólogos especializados en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que se han especializado, se han formado, como es el caso de Nagore, en este programa, pero además tenemos una empresa contratada, que es la que decía antes, es un servicio contratado de educadores y terapeutas. Ahí hay 29 educadores y 6 o 8 terapeutas que se han formado en los diferentes programas, y un determinado número de educadores y creo que casi todos los terapeutas, si no me equivoco, o la mayoría, se han formado en años increíbles, han recibido la supervisión y eso garantiza implantar el programa. Eso también ha traído muchas complicaciones, porque una empresa contratada que el ayuntamiento le forme, que además son trabajadores externos, bueno, pues nosotros nos hemos saltado muchas barreras, hemos dicho, pues tira para adelante. Alguien ya nos dirá, ya nos han dicho que no, no os creáis que nos han dicho que sí desde el principio, nos han dicho que no, esto no se puede, esto es horrible, esto estáis, el tema de contratación pública, bueno, si me oye alguien con todo lo que estoy diciendo, me corto el cuello, pero bueno, nosotros lo hemos hecho, seguimos haciéndolo y bueno, porque el objetivo es tener profesionales formados propios o de empresas externas que están trabajando con las familias que acceden a los servicios sociales, y lo tenemos muy claro. Entonces, bueno, es verdad que a futuro, bueno, pues esto ya veremos cómo se va regulando con las empresas, con nosotros, pero bueno, ese es otro problema. Y bueno, no sé si quería comentar algo más que has dicho, pero
la lista de espera. Muy importante. A ver, nosotros aquí, claro, trabajamos con todo el ámbito comunitario, pero la entrada a los programas, hoy por hoy, por lo menos, no es una entrada donde la ciudadanía o donde un profesor o una pediatra mande a la familia a los programas directamente, no. El procedimiento que tenemos hoy por hoy, se está pensando a futuro en cambios, es siempre trabajamos con ¿os acordáis esa diapositiva que os ponía? Programa de prevención, programa de intervención. En el programa de prevención tenemos 9 psicólogas que trabajan en el ámbito comunitario. Trabajan en todos los centros públicos y concertados de Donosti con pediatras, enfermeras pediátricas, matronas, y luego también se trabaja con todos aquellos agentes que están en contacto con menores, ¿no? Con niños y niñas, y que están en ocio, tiempo libre, en guarderías. Bueno, entonces ahí se hace una detección muy potente. Hablamos de que en el curso 2021-22 hemos atendido casi no llega a 1.200 casos, donde se detectan dificultades de vulnerabilidad o indicadores incipientes, y de ahí estos profesionales, en coordinación, en interacción con los agentes de estos ámbitos que detectan estas familias, determinan qué familias pueden ser susceptibles de ser derivadas a estos programas. Es decir, hay una prescripción técnica, por decirlo de alguna manera, y derivan. Y luego, al mismo tiempo, en el programa de intervención, las psicólogas especializadas en infancia, que también trabajan en nuestros servicios sociales, hacen una detección de estas familias. Intervienen con las familias que han sido notificadas por diferentes grados de desprotección, leve o moderada, y esa es una de las claves de que haya un responsable de caso. Ese responsable de caso, bien sea del programa de prevención o de intervención, valora que estas familias puedan venir y ser derivadas a los programas. Y ahí trabajan la conciencia del problema de esas familias, la motivación para derivar a estos programas, y nos trasladan la petición. Tenemos unas hojas que le llamamos screening, donde pues dan los datos básicos de la familia con los criterios de inclusión para poder participar. Es decir, hay todo también una estructura, un procedimiento organizativo para no solo la detección, para la derivación y para que puedan entrar. No entran libremente. Es verdad que estamos viendo que el boca a boca, que el programa Años Increíbles se ha difundido tanto, que hay familias que sí nos empiezan a llamar, o incluso de algunos colegios: oye, ¿por qué no venís? Hacemos presentaciones, el programa Años Increíbles, en diferentes centros escolares, además que son centros diana, donde hay mucha población que se puede beneficiar de este programa, y se presenta en el ámbito comunitario, pues bien sea en guarderías, en centros escolares, en los centros de salud, pero ahora nos están pidiendo que vayamos a hacer la presentación de los programas a las familias, una convocatoria más abierta, un poco más universal, donde las familias se puedan apuntar, y eso lo estamos estudiando también. Sí. Buenos días, egunon a todas. Yo soy Ana Martínez, de la Universidad de Barcelona. Me presento porque igual mis preguntas son un poco más dirigidas a la doctora Arroabarrena. Y, en primer lugar, daros la enhorabuena, no solo por importar uno de los programas más eficaces a nivel internacional, sino por la manera en la que lo habéis hecho, con formación, con evaluación. Pese a que os hayáis encontrado con muchas puertas, yo creo que es un ejemplo que todos deberíamos de seguir, ¿no? Yo hablo de este programa en mis asignaturas, y siempre digo, qué pena que en España no vengan, ¿no? Y creo que es una maravilla que lo hayáis conseguido, y de esta forma. Tenemos dos preguntas. Tengo dos preguntas. He visto que los criterios de exclusión son como muy estrictos. Es decir, hay familias con un riesgo muy elevado que quedan fuera. Todas las salud mental, consumo, pero no se especifica muy bien cuáles son los riesgos, qué factores de riesgo tienen las familias para incluirlas. Es decir, sí que queda claro que los chicos son menores con ya problemas, con posible diagnóstico de TDA, con problemas de conducta, etcétera, pero ¿qué riesgos tienen las familias para haberlas identificado como familias cuyo riesgo de maltrato al menor o negligencia sea elevado, ¿no? Y luego, por otro lado, que esta quizás sí que es más metodológica aún, me pregunto qué medidas, si hay más medidas aparte de autoinformes de los padres, es decir, medidas objetivas, pues tipo
problemas de conducta que se hayan evaluado mediante observación o algo así en la escuela o en clase o en casa, o medidas tipo, antes no, denuncias, por ejemplo, o antes nos hemos apuntado por aquí, si el riesgo evaluado por el profesional que evaluó a la familia primero ha vuelto a evaluar el riesgo y ha visto que ese riesgo ha disminuido. Solamente esto. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo mencionaba al principio que los factores de riesgo son dos: problemas de comportamiento de los niños y dificultades de manejo por parte de los padres. Esos son los factores de riesgo, porque se ha constatado, hay evidencia empírica de que esos factores de riesgo están relacionados, por una parte, con, como he dicho, con conducta antisocial y delictiva en la adolescencia, que ese fue el origen del problema, pero también sabemos que esos dos factores, problemas significativos de comportamiento y dificultades de manejo por parte de los progenitores, son factores de riesgo para la desprotección infantil. Entonces, son esos dos son los factores de riesgo clave, ¿vale? Luego, otras familias, puede haber factores de riesgo añadidos para dificultades económicas o dificultades en la relación de pareja, pero los dos clave y de selección son esos. Y luego lo que se hace es excluir a aquellas familias que tienen alguna problemática que se valora que les va a impedir hacer un aprovechamiento de una intervención grupal de ese tipo, una intervención educativo-terapéutica de ese tipo. Entonces, esas familias requieren otro tipo de servicios. ¿Me explico? O sea, Años Increíbles, lo que decía Pilar al final es que y se han obtenido resultados positivos para ese tipo de familias, pero no para otras. Entonces, para esas otras que tienen otro tipo de dificultades, los progenitores tienen pues los problemas de consumos o problemas de salud mental, requieren otro tipo de intervención. Entonces, nosotros a lo que vamos, o este tipo de la lógica, y también, como decía Pilar, ¿no? en ese menú de programas, lo que tenemos que buscar son intervenciones, cuáles son las intervenciones más eficaces para tratar qué tipo de problemas. Entonces, a cada familia, en cada momento, según las dificultades que tenga, habrá que darle la intervención más precisa. Y Años Increíbles no beneficia a todas las familias que entran en el sistema de protección, sino es para ese perfil de familias. Incluso nosotros podemos perfilar más. Nosotros ahora en lo que estamos es, el programa, como veis, se sigue aplicando en el Ayuntamiento de San Sebastián, y la idea es seguir explorando, bueno, qué tipo de familias se benefician más de este programa y cuáles menos. Entonces, a las que menos, ahí tendremos que buscar estrategias más eficaces, a las que se benefician mantenerlo, y a las que requieren o se benefician menos, vamos a ver qué es lo que necesitan para conseguir los objetivos finales, ¿no? Y luego, con respecto a las medidas de evaluación, bueno, como bien sabéis, los investigadores, es complejísimo, ¿no? el obtener datos, y hay mucha pérdida muestral. Nosotros hemos presentado aquí, efectivamente, es una presentación parcial, porque tenemos medidas de autoinforme de los padres y madres. Tenemos también medidas con respecto a los profesores. Los profesores también cumplimentan un cuestionario acerca de problemas de conducta en los niños, que ahí lo ha apuntado Pilar, yo no lo he mencionado, pero también recogemos de ellos cuál es su percepción acerca de los problemas de conducta de los niños al inicio de la intervención y al final. Y una de las cosas que hemos encontrado, y ahora vamos a explorar, o sea, precisamente ahora estamos en ello, es que hemos encontrado que, si bien, como hemos dicho, los padres sí se aprecia una mejora significativa y además de tamaño importante, medio grande, que eso es mucho, ¿no? En la percepción de los padres acerca de la conducta de sus hijos, ellos sí perciben que los problemas de comportamiento de sus hijos mejoran. Sin embargo, eso no lo observamos en los centros escolares. Entonces, ahí hay algo. O sea, el niño no mejora en el centro escolar, y eso es un indicador muy peligroso, lo cual nos hace pensar lo que decía Pilar, que es que ahí hay que intervenir en el centro escolar, porque el niño tiene capacidad, o lo que parece es que cuando el contexto se modifica, en el domicilio familiar, el niño mejora el comportamiento, pero en el contexto escolar eso no es suficiente. Entonces, se requiere también una modificación de lo que recibe el niño en el contexto escolar, porque el niño sí que tiene capacidad de modificar su comportamiento y estar mejor. Entonces, ahí esa parte de intervención en el centro escolar
y que un niño, aunque mejore el comportamiento percibido por sus padres, pero si en el colegio sigue teniendo dificultades significativas, ojo, porque tiene su desarrollo posterior comprometido. Y luego, si tenemos, hay una medida de observación que, bueno, vosotros sabéis que es costosísima, de observación en el domicilio, y efectivamente tenemos una persona, y tuvimos medida de observación directa en el domicilio familiar con un instrumento estructurado en el pre y en el post. Y también se constató, como no lo he destacado porque no me daba tiempo, pero mejoras significativas entre el pre y el post en la medida de observación. O sea, no son solo autoinformes de los padres, sino también a través de evaluadores, de un observador, en teoría ciego, con un instrumento estructurado de observación. Pero eso solo se puede hacer pues, en un estudio como el que estamos hablando, porque solo en la vida real es muy, muy complicado, ¿no? Pero sí, lo hicimos, sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos pasado de tiempo. Solo agradecer a Nagore, Ignacia y Pilar por vuestro tiempo y por compartir vuestra experiencia. Es realmente inspirador ver que se puede, ¿no?, implementar ese tipo de proyectos basados en la evidencia y con esa rigurosidad, ¿no?, que nos comentas. Entonces, muchas gràcies i moltes gràcies també a totes i a tots per quedar-vos fins al final i ens veiem a la propera. Gràcies.